Noviembre 26, 11:30 de la noche. Acabo de terminar de ver el primer capítulo de la quinta y última temporada de Stranger Things. Tan aclamada, tan esperada durante tanto tiempo, teniendo en cuenta todos los problemas que hubo en la producción, postproducción, pandemia y un montón de cosas que han pasado en el medio. Después de casi 3 años, 4 años, vamos a ver nuevamente a nuestros protagonistas, a Mike, Will, a Once y a todos sus secuaces en esta nueva aventura, así que vamos a ir derechito a hacer el análisis después de la intro del primer capítulo de la quinta y última temporada de Stranger Things. Antes de comenzar con este pequeño análisis y comentar el primer capítulo de esta quinta temporada, les voy a pedir por favor, si es la primera vez que visitan el canal, que se suscriban, le den un like, compartan el video y comenten acá abajo qué les va apareciendo este análisis del capítulo número 1. Como para arrancar e ir directo a los bifes, como decimos acá en Argentina, creo que este tono con el que arranca la serie ya es algo bastante distinto, se nota bastante más maduro, incluso que la última temporada, que podría decirse que era la más madura, la más para adultos de toda la serie. Nos encontramos con que el grupo de jóvenes adultos, protagonizados por Steve, por Robin, por Nancy y por el hermano de Will, por Jonathan, están trabajando en un estudio de radio. Por otra parte, los adolescentes ya están yendo nuevamente a lo que es la preparatoria. Y acá vemos el primer golpe fuerte de esta temporada, que nos muestra lo roto que está Dustin después de la muerte de Eddie en la temporada pasada. Cómo ha cambiado radicalmente su actitud. Ya no es este joven alegre, este niño alegre que demuestra ser el alivio cómico a veces, o incluso no solamente la inteligencia del grupo, sino también, como dije, esta alegría, esta espontaneidad, poder resolver rápidamente. Y acá directamente vemos como Dustin cambió su actitud directamente a la venganza, a la venganza, como dijo en la temporada anterior. Quiere la cabeza de Vecna en una bandeja de plata, como Juan el Bautista, haciendo una alusión bíblica, podríamos decirlo. Pero también podemos ver cómo está yendo directamente en contra de lo que es el equipo de básquet que vimos en la temporada anterior. Todos los secuaces de... se me fue el nombre del capitán del equipo de básquet de la temporada pasada, el novio de la porrista, están tratando de extinguir la última llama, el último vestigio que queda del Hellfire Club. Y Dustin es ese último bastión que está resistiendo, y de hecho se llega a nombrar en el capítulo que Dustin está buscando esa oveja perdida, está tratando de salvar el legado de Eddie. Por otra parte, vemos cómo en la casa de los Wheeler hay como un campamento, no sé cómo decirlo, de emergencia, como pasa después de una catástrofe, como fue en la temporada anterior con la destrucción del pueblo. Y vemos que en la casa de los Wheeler están viviendo no solamente los Wheeler, sino también los Byers, que se recordarán que en la temporada anterior estaban viviendo en Enola, y ahora están viviendo todos bajo el techo del señor Wheeler, que a él no le gusta, pero tienen que compartir las comidas, la mesa, los espacios comunes. Y si ya le molestaba que Dustin y los otros nenes estuvieran en su casa en las primeras temporadas, imagínense con un agregado de 4 o 5 personas viviendo 24/7 bajo su mismo techo. Y de hecho se empiezan a preguntar, él le pregunta a su esposa, ¿cuándo se van a ir todos estos, no? Y ella le dice, ¿qué querés, que los eche a la calle? O sea, mirá la situación en la que estamos viviendo. Hasta acá es algo bastante... una presentación de lo que vamos a ver en esta temporada. Pero en esta hora 27 que dura este capítulo, vamos a ver... Es una película, gente. Si nos ponemos a analizar momentos por momentos, todo este primer capítulo es una mini película. Es una mini película no solamente en duración, sino también por todos los momentos que vamos viviendo. En la presentación, el nudo y el desenlace del capítulo están bien marcados. En la presentación vemos este nuevo trabajo que al parecer están teniendo los adolescentes, los jóvenes adultos ya, Nancy, Robin, Steve y Byers, siempre se llama Jonathan, están trabajando, pero en realidad es toda una fachada para este plan que tienen para aniquilar a Vecna. Se va viendo cómo en otra parte ya están Hopper y Jane, Once, entrenando, haciendo un entrenamiento de resistencia de no sé cuántas vueltas y explotar cabezas de zapallo o calabaza, como le digan en sus países. Joyce está ahí metida, tomando el tiempo, también ayudando, haciendo el apoyo moral y psicológico que es durante toda la serie. Pero vamos viendo como todos los personajes están yendo hacia un punto. Al final del capítulo vamos a ir viendo
que todos concluyen en esta misión que se nos va a presentar para ir al otro lado y comenzar la cacería de Vecna, o por lo menos esta misión de reconocimiento en la cual Hopper ya nombra que ha hecho unas 30 o 32 misiones de reconocimiento y no se encuentran vestigios ni rastros de Vecna. Por otra parte, algo bastante interesante que presenta este capítulo es a Holly Wheeler, la hermanita pequeña de Nancy y de... Soy muy malo para los nombres. Y Mike, que está empezando a ver un amigo imaginario. Vemos diferentes momentos del capítulo que ella, no solamente en la escuela, ve a una persona y ella le empieza a hablar y la maestra se preocupa porque la ve hablando sola, por lo cual, bueno, termina llamando a la señora Wheeler para poder charlar sobre la actitud de la nena. Pero también vemos que esta entidad que se le presenta a Holly aparece también en la casa de ellos. Al principio del capítulo está Holly poniendo la mesa, está haciendo las quehaceres del hogar junto con la madre y de repente mira por la ventana y saluda a alguien que está ahí parado, alguien que se ve con pantalones, que se ve vestido, pero no, hasta ahora todavía no sabemos si es una representación de Vecna, si es, ¿cómo puede decirse? Un Demogorgón, que en la mente de ella se ve como una persona, si es otra persona, un personaje nuevo y diferente que todavía no conocemos, pero Holly parece que va a ser un centro bastante importante esta quinta y última temporada. También tenemos por otra parte la introducción de una doctora, de una científica interpretada por Linda Hamilton, que vamos a decirle Sarah Connor probablemente todos los que vamos esta temporada, porque se la ve bastante guerrillera, no solamente científica, sino en los avances se la ha visto portando armas, si no me equivoco. Así que vamos a tener un lindo crossover entre Terminator y Stranger Things. Aún no sabemos mucho de este personaje, pero sí sabemos que está en búsqueda de 11. Volviendo con el tema de Dustin y el legado de Eddie, se nota bastante el cambio y creo, no sé si es para bien o para mal, la verdad me dolió bastante ver este cambio en Dustin, pero a la vez también entiendo la motivación del personaje y ver cómo tuvo que madurar de golpe, cómo vio que todo el pueblo termina odiando a su amigo, la única persona que le abrió los brazos cuando él llegó a la preparatoria, a un amigo entrañable de aventuras, a un amigo que ha jugado, ha sangrado con él, como dicen en la temporada anterior, ¿no? Jugando con Calabozos y Dragones. Y vemos este hermoso momento en el cual él va a la tumba de Eddie y aparece, ¿no? Eddie Munson, Burning Hell, como es el caso de la película de Carrie, donde vemos a Dustin hablándole a la tumba de Eddie, diciéndole, bueno, Eddie, en algún momento se van a cansar y van a dejar de vandalizarte la tumba. Vemos cómo él empieza a querer limpiarla y vemos cómo hay una serpiente, la cual es la misma serpiente que Dustin, en modus de venganza, le puso adentro del casillero a uno de los del equipo de básquet de la temporada anterior, diciéndole, a modo de amenaza, yo lo vi también esto de Hellfire nunca va a morir, así que déjate de joder. Dustin tiene una actitud bastante agresiva en esta temporada, se lo nota que tiene miedo, pero a la vez está enojado. Está muy muy enojado, por eso pide la cabeza de Vecna en un momento en el cual están los 4 miembros originales, Mike, Dustin, Will y Lucas, en la misma mesa donde Eddie le estaba queriendo vender drogas a Casey. A Casey, Crazy, no me acuerdo los nombres. Soy muy malo gente con los nombres, entiendan la hora que es. Y estoy tratando de hacer esto de un tirón. Así que nada, ahí es cuando nuevamente hago alusión a esto, ¿no? Es Dustin pidiendo la cabeza de Vecna en una bandeja de plata. Y ya empezamos a ver cómo todos los caminos confluyen hacia el final del capítulo con esta misión que están organizando. Voy a tratar de saltar varios momentos, por ejemplo, el romance de Robin, que ya se va viendo que tiene el romance con esta chica que compartía la banda con ellos. También vemos cómo Will descubre a Robin en esta actitud escondida, porque tengamos en cuenta la época en la que está ambientada la serie y la sexualidad de Robin estaba mal vista, y ni hablar de la sexualidad de Will, que la está descubriendo, que él está enamorado de Mike en el fondo, y seguramente Robin va a ser un apoyo moral bastante importante para hacerle ver a Will que no está enfermo, no tiene ningún problema, simplemente tiene una preferencia totalmente diferente a lo que la gente llama normal. Así que son pequeños caminos, pequeñas puertas que se van abriendo, pero todo concluye con el inicio de esta misión. Vemos como todos los personajes tienen un rol asignado. Todo lo que íbamos viendo en el capítulo termina siendo como una pequeña preparación, y nosotros no nos íbamos dando cuenta que todo tenía un porqué en ese capítulo, ¿no?
la actitud de los personajes, por qué los Byers están viviendo con los Wheeler, qué están haciendo Joyce, Hopper y Jane en un lado, qué están haciendo con la radio, con el sistema de radio. De repente aparece Murray, que está abasteciendo clandestinamente, está haciendo el papel que hacía el contrabandista ruso en la temporada anterior. Él está contrabandeando cosas adentro de Hawkins, está llevándoles granadas, repuestos para el sistema de radio, cassettes. Bueno, es un contrabandista de hecho y derecho, que es un papel que le queda bastante bien a Murray en este momento, haciendo la logística desde fuera hacia adentro de Hawkins. Y ya para terminar vemos cómo inicia esta misión de reconocimiento de un sector. Al parecer van a decir, bueno, acá van a haber casas, van a haber supermercados y dudamos de que Vecna esté acá, pero hay que ir a revisar. Así que posterior a una pelea que hay entre Once y Hopper, en el cual Hopper le dice no vas a venir conmigo, arranca la misión, los centinelas están en las torres, después tenemos gente que está haciendo un seguimiento de Hopper mediante radio, Jonathan y Steve están haciendo seguimiento radial, y Hopper ya pasando al otro lado es atacado el convoy en el que él va, de clandestino, de Querusa, como decimos acá en Argentina, es atacado por un Demogorgón, uno o dos, me parece que eran dos, según las imágenes que se iban viendo, pero en la imagen se termina viendo uno. Y Hopper queda atrapado del otro lado, solo y herido, porque en un momento disparando los soldados al Demogorgón, Hopper termina siendo herido en uno de sus costados, así que veremos cómo evoluciona esta trama de Hopper del otro lado. Ya para ir terminando, seguramente me quedé con un montón de cosas en el tintero, pero repito, entiendan la hora. Se nos han presentado varios personajes nuevos, por ejemplo los compañeros de clase de Halley. Se han dicho que iban a ser parte de un spin-off de Stranger Things, no me acuerdo si era versión animada o en un spin-off live action, pero ahí están. Se nos presenta como que Halley tiene un bully que no sé si va a terminar siendo parte de su grupito. También está la amiguita que hace que gire el carrusel, la calecita. ¿Qué más pasó? Bueno, el señor Wheeler, que todos esperamos que en algún momento estire la pata porque es un personaje que es odioso, termina siendo el ancla de la familia en cierta manera, porque sabemos que él siempre fue bastante despistado, bastante que me chupa todo un huevo, pero él está tratando de sostener una familia bastante disfuncional, no solamente por toda la gente que está viviendo en su casa, sino también que la señora Wheeler ahora está teniendo problemas de alcohol, se la ve beber una botella de vino blanco entera, y de hecho él le reprocha a ella en un momento, bueno, decime cuántas copas te tomaste ya. Ella le reprocha, no sabes ni cuántos años tiene tu hija la más chica. Un montón de cosas que van a explotar, es una caldera que se va alimentando. Por otra parte tenemos a Joyce, que sobreprotege muchísimo a Will, no los termina de soltar, no vemos que Will pueda ser libre y tomar sus propias decisiones. Y ya llegando al final vemos cómo Will está siendo plenamente usado por Vecna, le está transmitiendo señales todo el tiempo, y para mí probablemente es como un indicio de que Will está haciendo, como vimos en los trailers, este doble agente. Lamentablemente en un momento se empieza a hablar de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a tratar de llegar a Vecna de esta manera. Adelante de Will lo están hablando, que siempre Will tuvo una sensación, tuvo una conexión con Vecna. Y acá sabemos que Vecna le va a decir, bueno, vas a espiar para mí una última vez. Y hasta ahora no sabemos en el primer capítulo si Vecna ya lo está utilizando para espiar. Y al final nos encontramos con que el Demogorgón venía en búsqueda de Halley, quien estaba en su habitación jugando, y de repente las lámparas empezaron a parpadear y el Demogorgón entró, rompió la pared, la dimensión, digamos, se coló a este mundo y comenzó a atacar a Halley. Eso es lo que empezamos a ver en el principio de este capítulo, donde la nena es atacada constantemente por el Demogorgón. Mientras tanto, sus padres, tanto el señor y la señora Wheeler, cada quien por su lado, están en la suya, totalmente, como quien dice, ¿no? El señor Wheeler se fue al patio, escena típica reciclada de la temporada anterior, con Jonathan y el palo de golf, ¿no? Tirando pelotitas, muy estereotipado ya esto, pelotitas de golf a distancia, a ver hasta dónde llegan. Y por otra parte la señora Wheeler en el baño preparándose, bueno, la tina, la bañera, al canto de ABBA, cantando Fernando. Fernando. Y mientras Halley corriendo desesperada a buscar a la madre, que está en la suya, totalmente borracha, y le empieza a decir, mamá, me quiere comer el monstruo, me quiere llevar el monstruo. Y como típica madre de una nena de esa edad, 9, 10 años creo que tiene Halley, y teniendo el antecedente que tiene de este amigo imaginario, la empieza a calmar
calmar diciéndole no, los monstruos no existen, quédate tranquila, hasta que cuando la abraza, le toca la cabeza, en la parte de atrás ve que Hally está sangrando por uno de los golpes que le dio el Demogorgón. Así que comienza esta escena bastante tensa, una tensión constante, en la que el Demogorgón empieza a querer entrar al baño, y la mejor idea que tiene la señora Wheeler es meterse en la bañera y aguantar la respiración junto con Hally hasta que el Demogorgón se vaya. Esta escena es bastante impactante porque al fin vemos a Papá Wheeler, que no me voy a acordar el nombre, tratar de defender con sus propias manos a su familia. Siempre lo vimos como un tipo bastante inútil, bastante estereotipado, de un estadounidense típico de los suburbios, pero acá directamente agarra su palo de golf con el que estaba jugando y empieza a darse cuenta que la casa está toda destrozada, a ver qué pasó, como dirían, hasta que se encuentra con el Demogorgón en uno de los pasillos y directamente lo empieza a atacar. Lamentablemente los ataques del señor Wheeler no van a hacer absolutamente nada y el Demogorgón le mete un zarpazo que lo deja tirado en el piso. Y debo admitir que en este momento yo dije, bueno, al fin se nos dio, al fin Papá Wheeler descansa en paz, pero está ahí tirado inconsciente con el pecho totalmente desangrado. Mientras tanto, Hally y la señora Wheeler logran escapar, por lo menos del baño, y se van hacia la cocina, donde vemos este momento de escape, ¿no? Ellas tratando de irse y el Demogorgón apareciendo por la puerta, rompiendo la dimensión nuevamente y entrando por la puerta de la cocina. Y ahí es cuando la señora Wheeler, como toda madre, como leona, como protectora de sus hijos, y por más que esté absolutamente ebria, borracha, tiene la decisión de agarrar una botella el vino que se había tomado entero, romperla contra la mesa y decir, a ver, Demogorgón, a ver si te la vas a rifar conmigo, y empieza a atacar constantemente a puñaladas al Demogorgón. Creo que una de las escenas más valientes de toda la serie, teniendo en cuenta que nuestros protagonistas siempre se han enfrentado al Demogorgón con espadas, con lanzas, con granadas, con bombas molotov, con armas, bueno, con 11 que es un arma, con un montón de cosas, y siempre ha plantado cara y se ha defendido de estos ataques. Imagínense lo que es una madre desesperada con una botella rota. Increíble este ataque, que lamentablemente termina con el ataque del Demogorgón hacia la señora Wheeler, dejándola inconsciente casi en el piso, toda sacando líquido rojo de su cuerpo. El Demogorgón finalmente se va a llevar a Hally. Mientras está toda la escena de la persecución de Hopper, bueno, la pérdida de la señal de Hopper, ahí es cuando se dan cuenta de que, o sea, Vecna envía al Demogorgón hacia el lado de la casa de los Wheeler, así que Nancy y Onze van hacia allá en el auto, pero lamentablemente cuando llegan se encuentran con la escena del crimen, como quien dice, con toda la cocina ensangrentada, hasta que se dan cuenta que ahí está tirada mamá Wheeler, y bueno, empiezan a tratar de contenerle la sangre con una campera, con una chaqueta, y ahí es cuando Nancy gira, mira la puerta y ve que el portal hacia el Upside Down se está cerrando, y le dice a Onze, anda, y Onze, ni lenta ni perezosa, con las ganas que tiene ya en esta temporada y con la maduración que tiene de pelear, de combatir contra Henry, se manda sola, como loca mala, como quien dice, hacia el otro lado, y se cierra el portal, y vemos como en este llanto desesperado Nancy le dice a su mamá, por favor quédate acá, quédate conmigo, no te duermas, que te prometo que todo va a estar bien. Ya en el hospital nos encontramos con que están, bueno, Mike, Lucas y Nancy sentados en la sala de espera, preocupados por los padres. Ahí creo que se nos informa que el señor Wheeler está en un coma inducido y la mamá Wheeler está en terapia intensiva o la están operando, no recuerdo bien. Y entre charla va, charla viene, Lucas le dice a Nancy y a Mike que más o menos para esta fecha fue cuando desapareció Will hace un par de años. Si no me equivoco era entre el 3 y el 6 de noviembre. El cumpleaños de mi señora. Y empiezan a hablar sobre este tema de las casualidades, que ya uno no puede creer en Hawkins, en las casualidades con todo lo que fue pasando, así que probablemente esta fecha sea bastante importante de cara al futuro. Ya en el otro lado vemos como Onze empieza a seguir el rastro de sangre del Demogorgón que fue dejando por las heridas que le causó la señora Wheeler, y empieza a caminar entre los bosques del Upside Down, pero de repente empieza a haber movimiento allá entre los árboles, y como dijimos, Onze también tiene una actitud bastante no sé si maduró, pero está más guerrillera en esta temporada. Entonces, cosa que ve que se mueve, cosa que ataca. Y allá es cuando, utilizando sus poderes, termina empujando a Hopper, quien estaba solo hasta este momento, luchando con una herida en su lateral, en su costado. Encima, aparte de eso, Jane lo termina atacando y lanzándolo contra un árbol, y comienza esta discusión entre ellos de qué haces acá. Ella le explica que secuestraron a Hally. Hopper termina con esta dicotomía, ¿no?, entre mandar a Jane de vuelta o quedarse con ella. De vuelta en el centro de operaciones, que en este caso es la estación radial, vemos cómo están Joyce, Robin y Will, quienes están hablando, y ahí es cuando Will se da cuenta de que las cosas que fue viendo mientras en el capítulo anterior, mientras ellos estaban reunidos alrededor de la mesa donde Eddie le quiso vender las drogas a Crazy en la temporada anterior, se da cuenta de que él puede funcionar como un estilo de radar. Esto más o menos Robin se lo hace ver, empiezan a charlar.
pero no hay forma de sacar a Will de ahí porque la actitud de Joyce es bastante sobreprotectora, sigue teniendo bastante miedo, rezagado desde la temporada 1, es muy sobreprotectora con Will, y vemos que en un punto al final de este capítulo, incluso al principio del siguiente, Will se va a terminar rebelando en cierta manera contra su madre, diciéndole: ya soy un adulto, ya puedo tomar mis decisiones, no hace falta de que me cuides 24/7, y en este momento es como que es más importante todo lo que está pasando que la protección en realidad de Joyce hacia Will, ¿no? Pero bueno, es una madre. Así que entre toda esta charla que van teniendo, Robin empieza a pensar en cómo sacar a Will de ahí, que en un principio yo pensé que era solamente para esta charla que quería tener con Will sobre lo que él vio en el capítulo anterior en el hospital entre Robin y la otra chica. Pero Robin es bastante astuta, es uno de los personajes creo que más inteligentes, más allá de su torpeza y de su TDAH. Tiene una mente bastante acelerada y piensa mucho más rápido que varios otros personajes. Entonces le dice a Joyce que el condensador de flujo dejó de funcionar, que hay un problema con el condensador de flujo. Y yo dije, claro, Will necesita 1.21 gigawatts para poder conectarse con el otro lado, entonces por eso se lo va a llevar. Así que allá se van Robin y Will en una nueva aventura a ir al lugar donde Will tuvo esas visiones, y ahí Will se va a dar cuenta que las visiones que tuvo en ese momento estaban conectadas con terceros, pero que en el momento del ataque, y esto es un momento bastante Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, cuando Harry se da cuenta de que él es un Horrocrux, bueno, acá Will se da cuenta de que él es un radar, que él está conectado a la mente colmena, y que en los momentos de los ataques, por ejemplo del Demogorgon a Hopper, y de el momento de que el Demogorgon va a buscar a Halley, o en el momento que cosas que van a pasar en el capítulo, él está conectado y él lo ve a través de la mente de Vecna, o de los ojos de Vecna, o del Demogorgon, o del villano de turno que esté pasando, pero Will lo ve a través de la mente, de los ojos del otro. Como Harry con Nagini cuando ataca a Papa Weasley. De vuelta en el hospital vemos como, bueno, hay un conflicto ahí porque Nancy quiere ver a la madre, que es totalmente comprensible, pero el personal médico, las enfermeras, las recepcionistas no la dejan ver, incluso el doctor tiene una actitud bastante pasivo-agresiva hacia Nancy, teniendo en cuenta que medio como que la boludea, le dice como que la madre, si bien está en estado crítico, no la pueden ver, y encima le dice cariño o linda o nena, no sé qué le dice bien ahí, pero Nancy se hincha los huevos y dice, bueno, vamos a actuar. Tanto Nancy como Will en medio de una charla se dan cuenta de que la clave acá para darse cuenta qué está pasando es el señor que es no sé cómo decirlo, este amigo imaginario, entre comillas, muchas comillas que tiene Halley. Así que empiezan a ver qué está pasando, tratando de llegar a su mamá, a la señora Wheeler. Deciden ir hasta el subsuelo del hospital, donde está calculo que las salas del personal o los vestuarios, qué sé yo, robarse vestuario tanto de enfermera como de paciente e infiltrarse en la terapia intensiva para poder charlar con su mamá. Por otra parte, en un momento vemos cómo están Steve y Jonathan parados con la camioneta ahí ayudando a una chica, Steve haciendo las cosas de Steve, o sea, tratando de levantarse minitas. Jonathan está bastante metido en los asuntos técnicos ahí porque no entiende mucho. Y más allá del alivio cómico de este capítulo, creo que es el primero alivio cómico así medio de la quinta temporada en lo que vamos hasta ahora. Aparece Dustin todo hecho mierda, que les dice, bueno, me caí de la bicicleta. Y comienza toda esta escena de discusión entre Jonathan, Steve y Dustin. Por una parte tenemos la pelea de Jonathan y Steve por el amor de Nancy. Jonathan le dice a Steve que deje de actuar todo el tiempo como un macho, como un estereotipo de macho. Steve le dice a Jonathan que le preste más atención a Nancy y deje de preocuparse por sí mismo y de drogarse, y que tal vez por eso su relación sigue en quiebre y por eso no prospera. Pero también ahí entra en esta pelea, entra Dustin y empieza a pelearse con Steve diciéndole, dejate de joder con esta actitud tan agresiva, justo hoy tenía que pasar esto. Empiezan a decir, bueno, vamos a callarnos, acá el mejor plan es guardar silencio y concentrarnos en lo que estamos haciendo, que es la búsqueda de Hopper. De vuelta en el hospital vemos como ya Mike y Nancy están caracterizados como personal médico, bueno, Nancy como personal médico, Mike como un paciente, y comienza esta infiltración hacia la terapia intensiva. Vemos cómo logran llegar hasta su mamá, tratan de despertarla, y ahí es cuando la señora Wheeler abre los ojos, los reconoce, trata de hablar y le dice, no, quédate quieta, quédate tranquila, que tenés la tráquea comprimida, si no me equivoco, creo que era la tráquea. Pero ¿crees poder escribir más o menos? Sí, bueno, entonces empieza a escribir, le pregunta a ella, escribe Halley, lo primero que escribe, y entonces le explican, bueno, Halley está desaparecida, genera una angustia en la señora Wheeler, pero los chicos le dicen, bueno, vamos a calmarnos, como diría Squirrel, necesitamos preguntarte una cosa, algo muy importante. Y ahí es cuando empezamos a ver en retrospectiva del primero y este capítulo qué estaba pasando con Halley, y ella le dice
que pudo hablar con Halley en algún momento y le contó que no solamente se llamaba el señor K, en alusión a un libro que estaba ahí que vieron en la guardia del hospital, Mike, pero que al parecer también lo tenía Halley en la casa, en el señor K, sino que también tenía otro nombre, que era otro nombre que todos ya nos estábamos esperando venir, y es que la madre empieza a escribir, ¿no?, en el cuaderno, y vemos cuando pone la primera H en el papel, dijimos, ya está, o sea, se caía de maduro de que la persona que aparece en el capítulo anterior, que yo les dije que aparece vestido, que se ve un pantalón, unos zapatos, y que muchas teorías ya estaban hablando de que podría ser Eddie Monson, que estaba vivo. No, gente, todavía no creo que vuelva Eddie, esperemos, roguemos de que sí, que aunque sea vuelva como cameo, pero a un cuerpo que esté tirado ahí, pero bueno, todos sabíamos que en realidad era Vecna, que era Henry, y vemos como Henry vestido de punta en blanco, como un señorito inglés, con sus anteojitos, con su sombrero y su cara de reverendo hijo de puta, porque tiene una cara de bueno, y sabemos que en el fondo es terrible hijo de puta, termina siempre hablando con Halley, ¿no?, frente a la cerca, en su habitación, afuera de la casa, en el momento que Halley lo saluda, haciendo este trabajo, ¿no?, de captación, en cierta manera, y es bastante turbio porque uno lo lleva a la realidad y sabe que hay ciertas personas del mal que hacen eso con niños. Y nada, vemos al final del capítulo cómo van hacia la casa de Victor Krill, Vecna, Henry, bien vestido, Halley de la mano y la casa de punta en blanco. Pero sabemos que esto es el Upside Down, gente. O sea, en realidad todo esto está pasando dentro de la mente de Halley. Vecna le está mostrando a la nena lo que quiere que él vea. Obviamente la casa está en ruinas, como ya lo sabemos. Y no está verde el prado, el césped, los juegos están de punta en blanco. Sino que es todo muerte y destrucción de ese lado del Upside Down. Así que nada, en el capítulo 3 empezaremos a ver cómo va evolucionando toda la historia de Halley. El capítulo termina acá, entonces comienza a sonar Mr. Sandman y termina a negro el capítulo. O sea, termina el capítulo así. Me cansé, gente. Esto es el segundo capítulo, análisis del segundo. Todavía tengo que grabar el tercero y ver el cuarto. Probablemente saque este mismo capítulo hoy. Voy a sacar los capítulos de tirón, gente. Así que no sé. Va a ser como un experimento medio raro porque nunca saqué 4 videos en un día. Por otra parte, hoy el canal está cumpliendo 6 años. Justo esta mañana me avisó YouTube que el canal está cumpliendo 6 años. 6 años de altas y muchas bajas. Pero nada, lo importante es seguir persistiendo y probablemente en algún momento despegue o termine muriendo el canal, que es lo más seguro. Pero en este momento vivo en una línea constante del Upside Down, o sea, estoy en este momento, estamos acá, en otro momento en el canal estamos acá abajo, del otro lado, pero lo importante es que tenemos estas puertas dimensionales por las cuales vamos y venimos constantemente, y justo me cayó como anillo al dedo Stranger Things para el 6º aniversario. Así que si llegaron hasta acá les voy a pedir que se suscriban, que es muy importante para que el canal en algún momento despegue del todo, compartan el video, activen la campanita y me dejen acá abajo qué les pareció el capítulo número 2 de la 5ª temporada de Stranger Things. Nos vemos. En el capítulo pasado vimos cómo Jane y Hopper terminan llegando a un pedazo de muralla enorme de carne. No tendría que haber hecho ese gesto. Y ambos se ponen a intentar penetrarla. No debería haber dicho eso. Pero bueno, es así, ¿no? Mientras Jane intenta de abrirle un agujero, como que sigo embarrándola cada vez más. Hopper intenta abrir también el pedazo de carne con cuchillo. Pero ambos se dan cuenta de que es básicamente imposible, que están haciendo un esfuerzo muy grande. Incluso Jane está cansada. En un momento empieza a hablar de que necesita recargar baterías, y esto es un sinónimo obviamente de que Once tiene hambre y necesita comer para poder recargar sus poderes, así que Hopper le termina dando una latita de carne seca, la cual en el momento de Once agarra, mira, como diciendo chasqui, bueno, carne seca, chasqui se le dice acá en Argentina, carne seca, se lo termina tirando a Hopper por la espalda o por la cabeza, como diciéndole, ¿no tenés otra cosa? O sea, esta piba piensa que la gente anda con una mochila llena de waffles por la vida, y también nos da a entender que tiene una nutrición y una alimentación bastante limitada y bastante complicada de llevar a cabo, de mantenerla. Ahí es cuando Hopper agarra y directamente le dice, no, mira, acá traje alimentos solamente para una persona, para el equipo Hopper. Hopper le dice, bueno, te estaría bueno de que probaras cosas diferentes, come. Y este es el momento donde tendría que entrar una fila de demogorgones al canto de no vives de waffles, no vives de waffles, no vives de waffles. Mientras ellos están ahí frente a la muralla, vemos que a lo lejos se empieza a acercar un convoy militar, porque recordemos que en el capítulo 1, creo que en el capítulo 1, sí, es cuando Hopper queda atrapado porque un demogorgón atacó al convoy principal de la expedición. Entonces se están acercando a ver exactamente qué pasó, pero algo nuevo que nos presenta este capítulo es que sobre uno de estos tanques, sobre estos hammers, viene un militar con una especie de sonar, con una especie de aparato que lanza una frecuencia, la cual le
termina afectando a 11 y la deja en el piso casi que convulsionando. En el otro lado vemos como Joyce de repente va en el auto con el walkie-talkie, con el handy, tratando de contactar a Will, que estaba desaparecido, y se lo cruza de golpe tanto a él como a Robin, que venían de las aventuras del capítulo pasado. Y acá comienza una discusión en la cual Joyce le dice, bueno, se sube en el auto y les empieza a decir un par de cosas, como cagándola a pedo a Robin, diciéndole cómo te atreves a llevarte a mi hijo, que bueno, lo tengo que proteger, él es muy chico, tiene no sé cuántos años. Y ahí es cuando Will, como mencioné en el capítulo anterior, interviene y le dice, no, para mamá, yo ya soy grande, soy un adulto, creo que tenés las prioridades un poquito desordenadas con todo lo que está pasando. Además, el plan que tenías vos era bastante de sobreprotegerme a mí y no era efectivo. En cambio, lo que hice yo fue, me fui con Robin para allá, descubrí que soy una especie de radar y que ya descubrí cuál es el siguiente paso de Vecna. Y este plan es revelado en la escena siguiente, en la cual vemos cómo está el hermanito de Tina, que se llama Derek, en la escuela, está haciendo unas manualidades en estas mesitas chicas de jardín de infantes o de escuela primaria, y vemos como detrás del hombro de él, allá en un rincón al lado de la puerta, está la figura de Henry vestido así de civil, con su trajecito de señor inglés, como le dije en el capítulo anterior, y vemos como Derek sonríe, ¿no? Le sonríe a esta presencia de Vecna, lo cual nos hace ver que estuvo haciendo el mismo trabajo psicológico que estuvo haciendo con Hallie, presentándosele como un amigo imaginario. Y hablando de Henry alias Vecna alias Uno, vamos a darnos cuenta que después de la presentación del capítulo, ya vemos la primera escena en la cual están Hallie desayunando en la mesa de la casa de Victor Creel, junto con Vecna, quien le está hablando sobre el estado en el que se encuentran sus padres, que siguen internados, pero que ellos desearían que estuvieran ahí con él. Y vemos cómo es el modus operandi de Vecna. Es muy enfermizo, muy psicópata, la forma en la que capta la atención de Hallie, de los niños, cómo los va a ir comprando con diferentes objetos, con diferentes palabras, los hace escuchar lo que ellos en realidad quieren escuchar, o él mismo los lleva a puntos a los que ellos no quieren llegar, o los puntos en los que él quiere que ellos lleguen. Y acá arranca algo bastante turbio, que es Vecna diciéndole, bueno, mira, ¿qué te parecieron las zarzamoras? ¿No son tus favoritas? Y ahí es cuando Hallie se da cuenta y dice, che, pero ¿cómo sabes que son mis favoritas? Sí, bueno, mañana voy a tener que hacer con chispas de chocolate porque viene Derek. ¿Cómo? ¿Va a venir Derek? Le dice Hallie, sí, va a venir Derek. A menos que vos no quieras, le dice Vecna, ¿no? Como diciéndole, bueno, a ver, está tanteando el terreno. Eso sí, si no viene, se lo van a comer los monstruos. ¿Vos qué querés hacer, Hallie? ¿Querés que venga o querés que se lo demos de comer a los monstruos? Así que luego de este desayuno vemos cómo van saliendo de la casa tanto Hallie como con Henry, y Henry le empieza a decir, bueno, quédate acá, que yo tengo que ir a buscar a Derek, queda toda la casa a tu disposición, haz lo que quieras, pero, no podés ir al bosque prohibido. Banca Dumbledore. Le dicen, no podés ir al bosque prohibido porque está lleno de monstruos, te tenés que quedar acá, la única regla es esa, a lo que, bueno, Hallie termina accediendo, y Vecna le dice, bueno, y de paso, haceme el favor y revisá el buzón que hay correspondencia, llévala para adentro. Hallie procede a abrir y se encuentra con un pasacassette y un cassette de la cantante Tiffany. Es muy turbia la forma de actuar de Vecna. O sea, uno es adulto, ¿no? Y en este momento no lo puedo ver con ojos de niño, porque a esa edad te vienen con, no sé, un caballero del Zodíaco con armadura de metal de los de Bandai de los años 90 y ya está, yo chocho de la vida. Pero uno sabe, como adulto, como, no sé, bueno, yo no soy padre, pero entiendo la psique más o menos por ahí, el peligro de que a un niño le vengan con un regalo y este acepte, y cómo lo van comprando de a poquito. Muy preocupante también, pero también es una buena herramienta esto para que los padres le expliquen a sus hijos cómo es el modus operandi de los psicópatas. Henry se toma el palo, como quien dice, se va, pero vemos que la están observando a Hallie a lo lejos entre los arbustos, que en un principio yo dije, bueno, es Vecna que está agazapado en la maleza, en las hierbas, viendo cuál es la forma de actuar de la nena una vez que él se va. Pero nos vamos a dar cuenta más adelante que en realidad es otro personaje del cual vamos a hablar al final del análisis. De vuelta en el socotroco de carne nos vamos a dar cuenta de que ya llegaron los militares, y mientras Hopper y Jane están escondidos, Jane convulsionando en el piso, Hopper está tratando de planear una emboscada para los militares, y vemos como los militares en realidad ahí paran para hacer pis, para fumarse un pucho, hasta que uno se da cuenta de que en un pedazo de carne hay un puñal, un cuchillo clavado, y dicen, che, ¿hay algún idiota que clavó este puñal acá? Y dicen, sí, fue un idiota, pero no fue un idiota de los nuestros. Entonces ahí empiezan a ver alrededor, a ver si encuentran a alguien, y acá es cuando Hopper directamente dice, bueno, listo, ya está, nos descubrieron, arranca a disparar, se atrinchera atrás de un cartel de tipo, un branding, ¿cómo se dice? Un cartel de estos de publicidad, y arrancan a dispararle, llenan el cartel de plomo, como quien dice, lo hacen un colador, y mientras tanto Hopper agazapado tapando a 11 para que no le
bueno, no le llevaban balas básicamente. Y vemos que de la mochila saca 2 granadas, las cuales le había llevado Murray en el capítulo anterior. Vemos que saca lo seguro, lo tira para atrás y vemos cómo vuelan por los aires la mitad de los militares. Y por otra parte, para asegurarse del todo, no sé, el éxito de la misión, el éxito del tiroteo, está Hopper disparándole a este plato de radar, el cual es el que está emitiendo esas ondas, las cuales le están dañando a 11, a Jane, y esta, después de destruirlo, logra despertar y terminar con el resto de los soldados, de los mercenarios. Ahora vemos el típico momento de reunión de la serie donde varios grupos se van unificando. Por un lado tenemos el grupo de Dustin, Jonathan y Steve, pues vienen Mike y Nancy, y ya adentro estaban esperando Joyce, Robin y Will. Entonces se juntan todos y empiezan a hablar de lo que viene a continuación. Algunos se preocupan por la salud de Dustin, que lo ven todo sangrante, todo golpeado, pero todo es interrumpido este momento por Robin, quien les dice: vengan, vamos adentro que tenemos que hablar. Acá viene un momento bastante interesante del capítulo que, bueno, primero que vemos cómo Will les termina explicando a todos cómo se dio cuenta de que el próximo en la lista de Vecna es Derek, cómo él puede conectarse a esta red neuronal, a esta mente colmena, mediante los puntos calientes en los cuales, si él está cerca, puede detectar el pensamiento de Vecna. Les cuenta que él, por ciertos momentos, era, como dice esta alusión a Harry Potter en el último capítulo, de que él era Vecna, en este caso no sé cómo decirlo, el Demogorgón, a través de los ojos de Vecna. Todo un embrollo bastante simple, pero es difícil de comentar en este momento. Pero vemos la evolución de Will en el momento en el que dicen: bueno, vamos a armar el plan para rescatar a Derek, en realidad para que el Demogorgón no se lo pueda llevar. Así que en este momento vemos cómo de repente Will, que siempre fue el protegido, el sobreprotegido del grupo, está al frente de todos con uno de estos extensibles marcando en la pizarra diciendo: bueno, vamos a ir por acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que es lo más factible para poder ganarle al Demogorgón. ¿Estamos todos de acuerdo? No. Empiezan a discutir entre todos de las probabilidades del éxito, de cómo van a hacer para extraer a la familia. De repente están planeando un secuestro familiar, algo muy turbio, y lo están planteando como si fuera la cosa más lógica, normal y tranquila del mundo. Pero teniendo en cuenta el contexto que se está viendo en Hawkins, el problema menor es un secuestro, o sea, eso se resuelve después en un juzgado. Pero ahora lo que están planteando es sacar a la familia por la fuerza con un método bastante poco ortodoxo, y después vemos cómo lo solucionamos. Entonces básicamente la idea es captar a Derek y a la familia, dormirlo, hacer de cuenta de que Derek está en la casa y utilizarlo como carnada para que el Demogorgón caiga en una trampa, la cual están más o menos organizando. Pero para que este plan funcione se necesitan dos cosas. Primero, los somníferos para poder dormir a la familia, y por otra parte Mike propone plantarle uno de estos rastreadores que están utilizando al Demogorgón para que lo lleve a Vecna, ya que todavía no lo han podido rastrear, no lo han podido encontrar. Así que seguramente si el Demogorgón escapa, va a ir para donde está Vecna. De vuelta en el Upside Down vemos cómo está Hallie en la casa de los Krill, bailando al ritmo de Tiffany, lo cual me hizo bastante gracia porque yo me acordé, o sea, no identifiqué la música como la escena de Stranger Things capítulo 3 en ese momento, sino que me vino a la cabeza a Donnie en la película de Ted bailando con esta canción de una forma bastante... La dejo acá. Y me hizo muchísima gracia esto. También vemos cómo Hallie está preparando unos pasteles, unas tortas, y empieza a recorrer la casa en busca de aventuras. Es una nena. De repente empieza a investigar en los cuartos de la casa, que aún no sabemos si la casa es verdad o está pasando dentro del Upside Down o dentro de la mente de Vecna, lo cual para mí es así. Todo esto está pasando dentro de la mente de Vecna. No nos explicamos cómo pueden encontrar todos los vestidos que eran de la madre de Vecna. Digo yo que son los vestidos de la madre de Vecna, tal vez no. Y nada, vemos como Hallie se empieza a probar vestidos, a girar, a pasarlo bien. Ella está en su mundo, ella está en un cumple, como decimos acá. Y nada, empieza a investigar en la casa y de repente encuentra una cajita de este tamaño de las cosas de niño explorador de Henry cuando era chiquito. Entonces empieza a encontrar, ¿no?, un catalejo, o, bueno, un largavistas, un pañuelo con el signo Scout, con el signo, bueno, de explorador, y algunas cosas más que no entendí de la cajita que habían. Y de golpe empieza a sonar el timbre como loco, como los Simpsons, el toquido de Bart. Y nada, Hallie se asusta, se queda agazapada en la escalera y le pregunta, Henry, ¿sos vos? Nadie responde.
Y ahí dice, bueno, debe ser Derek. Entonces empieza a bardearlo a Derek. Derek, sos un tarado, sos un idiota, si me estás asustando, ya vas a ver que esto que el otro. Hasta que se anima, abre la puerta de la casa, de ese vitró tan conocido, ¿no? De la rosa en la puerta de la casa de los Krill. Y nada, no hay nadie, pero allá a lo lejos divisa que en el buzón está la banderita roja levantada, o sea que alguien dejó correspondencia. Hally se acerca al buzón, lo abre y encuentra un papelito dado vuelta, doblado a la mitad y una brújula encima, ¿no? Entonces agarra la brújula, la mira, bueno, una brújula, abre el papel y hay un mapita dibujado muy rústicamente con un caminito que sigue a través del bosque, o sea, la casa de los Krill, un caminito que sigue por el bosque hasta llegar a un cierto lado, ¿no? Y abajo dice, bueno, te espero acá, firma Henry. A lo que, bueno, obviamente uno lo ve desde afuera, ¿no? Pero si Henry le dijo absolutamente que estaba prohibido cruzar por el bosque, ¿por qué 20 minutos después en el capítulo le iba a dejar una notita y la iba a solicitar o le iba a esperar en tal lugar? Acá obviamente uno lo ve con ojos de adulto, pero ya se da cuenta uno que no es Vecna, no es Víctor el que la está... Henry, quien la está esperando, sino que es esta misma persona que la estuvo observando minutos después de que Henry se fue hace unos minutos. De vuelta en el pedazo de carne, nos encontramos con el general que apareció en las temporadas anteriores, que ahora no me voy a acordar, viendo el desmadre que había en el piso, ¿no? Cuerpos por todos lados de sus militares, que en realidad no son militares, son una especie de mercenarios a sueldo. Y nada, dice, bueno, búsquenme a quien hizo esto, porque yo mismo me voy a encargar, yo le voy a arrancar la piel, yo me voy a encargar de hacerlo mierda. Por otra parte, y no en este orden más o menos del capítulo, pero recuerdo que están en otro lado, están Jane y Hopper en el Upside Down, pero ¿se acuerdan que en otras temporadas se han escondido nuestros personajes? Creo que en la primera o en la segunda, en la primera, en un autobús, en un colectivo, en una chatarrería. Bueno, ellos están ahí en ese colectivo discutiendo y decidiendo cómo van a sacarle la información a un militar, a uno de estos mercenarios que tienen de rehén, que tienen secuestrado. Así que nada, Hopper agarra, se acerca y empieza a tratar de sacarle información al militar, diciéndole que es una mierda, que en realidad no es militar, que lo que está haciendo lo hace por dinero y que si fuera militar no hubiera atacado en medio del desierto a una niña indefensa. Y ahí es cuando el chabón le replica y dice, no, indefensa no, porque mató a mis amigos que iban en un helicóptero. Pero bueno, es tirarse mierda de bando a bando cuando lo importante acá es que en el presente está todo el mundo a punto de irse a la mierda. Así que en esta hermosa época en la que no solamente tenemos capítulos de Stranger Things, también tenemos la serie de It, Welcome to Derry, vemos un paralelismo entre el capítulo de Derry de la semana pasada y el capítulo de Stranger Things de hoy. En uno vemos cómo se utiliza el resplandor para sacar la información a un nativo americano, y acá es Jane quien está utilizando sus poderes para infiltrarse en la mente de este militar para tratar de averiguar qué hay detrás. Entonces descubre que no solamente los militares están trabajando sobre el Upside Down desde afuera, sino que también plantaron una base adentro, y dentro de esa base militar está trabajando la doctora Kay, creo que se llama, o Key, o Kay, no sé. Bueno, Sarah Connor está trabajando ahí, tratando de descubrir cosas con monstruos del Upside Down, pero hay una puerta ahí en el fondo, doblando a la derecha, y no es el baño, que tiene algo detrás. Jane se da cuenta que hay algo detrás, hasta que se acerca, abre la puerta y dice, de adentro me estaban llamando, de adentro sentí algo, sentí a alguien poderoso como yo. Y ahí cuando cae dice, seguramente es Vecna, que los militares lograron capturarlo. Dos cosas, para mí o Vecna, esto es todo un plan de Vecna, dejarse capturar para utilizar a los militares como herramienta para no solamente la captura de Jane, sino también tener un control sobre la entrada y la salida del Upside Down. O también puede ser que quien esté detrás de la puerta no sea Vecna, también podría ser la hermana de Jane, número 8, creo que era número 8, quien apareció en la segunda temporada y después nunca más supimos nada. Sería bastante interesante que la hayan encontrado capturado y utilizado para fines militares. Uy, este video se va a ir Este video se va a hacer larguísimo, gente, sépanlo, pero pasaron muchas cosas. De vuelta en el mundo normal, vemos cómo está Erika en la clase de ciencias del profesor de la primera temporada. Señor Clark, nada, están hablando sobre túneles de Einstein-Roses, que son estos agujeros de gusanos teóricos en los cuales se viaja a través del espacio-tiempo. Entonces, bueno, ella está muy aplicada, es su materia favorita. Ya vemos que Erika es una nerd hecha y derecha, de lo cual estamos muy orgullosos de vos, Erika. Pero nada, de repente en la ventana, ya afuera, aparecen Mike y Lucas, quien la llaman para que salga y le empiecen a explicar toda la situación, diciéndole, bueno, te necesitamos que hables con Tina para poder infiltrarnos en la casa. Y ella dice, Tina ahora es mi archirrequete contra enemiga, entonces no puedo hablar con ella. Entonces ahí es cuando Mike le dice, bueno, por favor, mirá que secuestraron a Hally. Entonces dice, oye, ¿por qué no arrancamos por ahí? Bueno, listo, está bien, yo lo voy a hacer. Ahora en el hospital vemos cómo llegan Robin y Will, quien
llegan y saludan a la secretaria, a la administrativa esta que está ahí. Robin de una forma bastante sutil la soborna, dice, hola Margarita, hola, ¿cómo andás? Bueno, pasa tranquila, y ahí es cuando vemos en cierta manera también la inocencia de Will, que vive cayendo en cuanta mentira le dicen, en cuanta mentira le cae, y dicen, bueno, voy a pasar a ver a mi abuela, sí, pasá. Y ahí es cuando Will dice, ay, pobrecita, ¿tu abuela está bien? No, en realidad no es mi abuela, dice Robin. Es una señora que conozco, que conocí acá en el hospital, y la uso para pasar a ver a mi novia. Y es cuando Will dice, ah, soy un boludo. Pero bueno, vemos de golpe esta pequeña subtrama que también tenemos ahí de fondo, de Robin esquivando a la enfermera, a su novia, porque habían quedado para comer en Ensos, pero al final Robin está tan ocupada con la operación que no va a poder cumplir. Se encierran en una habitación Will y ella y comienzan a charlar sobre romance, una charla bastante amena en la cual, bueno, Will termina confesando que la vio a Robin besar a esta chica. Pero se ve de una forma bastante inocente cómo se va desenvolviendo esta charla, no es Will yendo directamente a los bifes. La charla se va dando bastante amena entre los dos y van hablando de cómo fue que se acercaron la una a la otra. Pero nada, ahí también tenemos un momento bastante gracioso en el cual Robin le hace bullying a Will por su corte de pelo, que todos sabemos que le queda muy mal. Y ahí es cuando Will dice, sí, no, la verdad es que sí, ya sé que mi corte está bastante pasado de moda. ¡Cortátelo, macho! De vuelta en la base vemos cómo están Dustin, Jonathan y Nancy esperando un cargamento que llega. Murray les vuelve a traer contrabando y de golpe les dice, bueno, yo traje más o menos lo que me pidieron, pero no pude conseguir todo. Les traje acetona, alambre de varios diámetros y milímetros, un maniquí de RCP de tamaño infantil, cartuchos de escopeta para Nancy, 900 metros de alambre de púa y unas bujías para Dustin. Y acá es el momento donde, bastante gracioso, donde Dustin le dice, ¿qué? ¿Me trajiste esto nada más? Sí, loco, ¿qué querés? Me lo pediste ayer, es lo único que pude conseguir. Hay un montón de cosas que no se pudieron, pero lo que podés hacer si no te gusta es agarrar, ya que estamos en época pre-navideña, agarra un muérdago, saca los labios y dame un beso bien en medio del culo. Por ahí también tenemos una escena bastante cómica de Dustin y Steve modificando los autos de operación. La camioneta esta que usaron en los primeros 2 capítulos es bastante obsoleta, bastante viejita, entonces decide Dustin, en contra de lo que pensaba Steve, decir, bueno, ahí hay un Mercedes o un BMW, no me acuerdo qué auto es, vamos a hacer un agujero en el techo, le vamos a poner esta antena y va a ser mucho más rápido que la carroza que estábamos usando. Parte del plan sigue siendo ponerle un rastreador al Demogorgón, y para eso a Nancy se le ocurre agarrar el rastreador, meterlo dentro de un cartucho de escopeta y dispararle al Demogorgón, lo cual Murray dice, para, vos estás queriendo utilizar estos rastreadores que me costó tanto conseguir o fabricar, no sé, y disparárselos al Demogorgón. Es básicamente imposible, porque si la escopeta no es quien la destruye con la explosión de la pólvora, lo va a hacer el culatazo de retroceso. Entonces Nancy, como sabemos que es bastante cabeza dura y bastante aguerrida en cierto momento, le dice, bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces allá se van Jonathan y Murray con 2 bolsas de papa. Nancy va adelante y van a hacer un simulacro de este momento, pero mientras vemos cómo van discutiendo Murray y Jonathan sobre la relación de este último y Nancy. Murray trata de llevarlo bastante a lo sexual, pero constantemente son interrumpidos por esta, quien está escuchando y diciéndoles, bueno, che, vamos a calmar, no es momento para hablar estas boludeces. Si siguen hablando, yo mismo les voy a disparar a los sacos de papas que ustedes tienen en el hombro. Así que queda en eso, vemos cómo ponen las bolsas de papa, Nancy dispara, el rastreador está ok, lo encuentran ahí, fin de la cosa. Pero cuando están volviendo hacia la guarida, hacia el cuartel, vemos que Jonathan abre la cajita del cassette que le dio Murray en el capítulo 1 y dentro de ese cassette hay un anillo de compromiso o de casamiento que Jonathan planea darle a Nancy en algún momento de esta temporada. Lo cual, si me preguntan a mí, uno de los grandes candidatos para que muera en esta temporada es Jonathan, porque si está planificando darle el anillo de compromiso porque su relación viene como el culo desde hace 2 temporadas y Steve ya le está arrastrando el ala por ahí a Nancy, me parece que todo va a terminar entre que o muere Jonathan o muere Steve, por lo que ya sabemos que se ha filtrado más o menos, o puede ser que mueran los dos. Mientras tanto vemos de vuelta en el Upside Down como Hally se va preparando para hacer esta expedición hacia una muralla de piedra. Vemos que se empieza a cambiar, se pone una capita estilo Caperucita Roja, mientras discute con el cassette también de vuelta de Tiffany, a ver si ir o no, hasta que en realidad ella se da cuenta que no, que cuando ella es una cantante no sabe nada, vos estás haciendo canciones, entonces le voy a dar pelota al muñequito que me dio Mike, y ahí es cuando encuentra la valentía para decir, bueno, yo voy a ir. Ya en la casa de Derek vemos que está él jugando con la NES,
a un videojuego y entra Tina y le saca el cartucho y ahí vemos y nos damos cuenta de que Derek es bastante mal hablado. Dice, che, bueno, mamá nos llamó a comer, pero me chupa un huevo. Y cuando Tina le termina sacando el cassette de la NES, salen corriendo, llegan abajo, la madre los caga pedo porque corriendo dentro de la casa, y cuando abre la puerta Tina se da cuenta de que es Erika quien se está haciendo la super víctima, actuando de que está llorando, pidiéndole perdón, y le trae una tartita como ofrenda de paz, ¿no? Entonces Tina dice, bueno, o sea, no se lo dice, pero da a entender, bueno, listo, pasa. Pero todos sabemos que esa tarta está acá de falopa. Y vemos cómo se va armando toda la operación alrededor de la casa. Están Steve, Dustin y Lucas adentro del auto, enfrente, esperando, y se da esta charla bastante cómica de no solamente, che, ¿se va a dar cuenta la gente que estamos acá? No creo, estamos medio discretos. Claro, pero vemos un auto con semejante antena arriba, es más grande la antena que el auto, y también se da una charla de, che, ¿Tina es tan mala? Y Lucas dice, no, Tina no es mala. Tina es una hija de puta que mataría cachorritos para hacerse un vestido. Cruella de Vil, sos nada. Ya en el momento de la cena vemos cómo están todos comiendo, Derek va por su segundo pedazo, los padres están comiendo, de hecho le preguntan, che, Tina, está riquísimo esto, ¿le pusiste algo nuevo, algo distinto? Que en un momento uno piensa, che, bueno, puede ser que se hayan dado cuenta de la droga en la tarta, pero Tina dice, no es moscada eso. Ah, bueno, qué rico, qué sé yo. Se para el padre de Derek y Tina, se desmaya, la madre lo va a ver, también se desmaya, y Derek empieza a reírse bastante drogado. A lo que Tina empieza a preocuparse y dice, bueno, che, ¿qué carajo pasa acá? Voy a llamar a la policía, llama a la ambulancia. Y ahí es cuando vemos que Tina se para en una escena bastante turbia, que esto da para una serie aparte, o sea, una Tina así da para una serie aparte. Y dice, y yo te dije que te comieras la puta tarta. Y saca una jeringa, la descorcha y vemos cómo va a atacar, y efectivamente pasa que termina durmiendo a Erika. Le vemos como le clava la aguja. Ya con la familia abducida de su propio hogar y trasladados a una granja, vemos cómo comienza la operación de reforma de la casa. Vemos que Dustin empieza a hacer una repartición de armas y de hachas y de un montón de cosas al resto de los protagonistas, quienes empiezan a hacer modificaciones en la casa, arreglos, a plantar trampas con clavos. Y en el momento que van a hacer un agujero en el piso con las hachas, vemos que Steve mira una motosierra, entonces comienza a hacer un agujero en el piso, y vemos esta imagen que se hizo tan famosa desde hace meses de todos los protagonistas y Steve con la motosierra vistos desde un plano contrapicado, que nos hace entender que están en la cima del hoyo ese. Y si a mí me preguntan, para mí esto es como la operación Jojojo de Mi Pobre Angelito 2. Ya en la granja vemos cómo está Will afuera montando una especie de guardia, mirando hacia el lado donde están la familia de Derek secuestrada, y aparece Joyce y empiezan a tener esta charla de madre a hijo en la cual hablan no solamente de sentimientos, confianza, sino también de cómo él le habló en la mañana. Ella se disculpa y también empieza a plantearle que bueno, para ella ganarse la confianza de él, ella tendría que ganársela de él, y empezar a tratarlo como un adulto, lo cual vemos que es un punto de quiebre para esta relación madre-hijo, en la cual tal vez en los próximos 4 capítulos que quedan de serie, 5, veamos una evolución en la cual Joyce le termine soltando al fin la mano y lo deje crecer en cierta manera a Will. También en la granja, no sé si pasa ahora o un poquito más adelante, pero bueno, vemos a toda la familia de Derek dentro de un corral, de un establo, todos acostados, con la cabeza tapada, las manos atadas, o sea, muy turbia la escena. Pero de golpe vemos como Derek empieza a despertar, todos empiezan a preguntar, che, pero ¿no me dijiste que se comió 2 pedazos? Tenía suficiente droga como para dormir un elefante eso. Al parecer la droga no le hizo tanto efecto a él y logró despertar, así que bueno, ahí va Robin a decirle, bueno, calmate, tranquilo, te prometo que te voy a explicar todo, va a estar todo bien, pero ahora necesito que estés calmado. Y mientras Robin está hablando por el walkie-talkie con Steve, hablando sobre un supuesto tío que tiene Steve ahí, que es abogado, y cómo podría defenderlos en caso de acusaciones legales, vemos cómo arranca la operación, porque Dustin ve a lo lejos que el Demogorgón se va acercando, porque vemos las luces de la calle cómo se empiezan a apagar, cómo empiezan a parpadear, y vemos que llegan a la casa de la familia de Derek y de Tina, y vemos cómo directamente el Demogorgón entra de una forma espectacular. Creo que las 2 apariciones de Demogorgón hasta ahora en nuestro plano han sido increíbles, estas entradas y salidas, que es algo que es para recalcar, muy impresionante cómo están planteadas. Nada, entra a la casa, se dirige hacia el cuarto de Derek y vemos que al destaparlo se encuentra con que nada, hay un muñeco de RCP, y Lucas, quien está detrás, empieza a atacarlo con la acetona y empieza a correr por la casa esquivando los ataques del Demogorgón, hasta que pasa a una sala, salta a la alfombra en la cual habían puesto el agujero, la trampa para que caiga el Demogorgón, y el Demogorgón termina cayendo en la trampa, pero se termina agarrando en el último segundo, y es Mike quien termina agarrándolo a martillazos, a mazazos, para que este pueda caer a la planta baja, donde lo están esperando Nancy y Jonathan,
quienes lo están esperando, no solamente con la escopeta, con el rastreador, sino también con una hermosa cama de alambre de púa a la cual el Demogorgón cae. Nancy le dispara y Jonathan es quien termina prendiendo fuego al Demogorgón. A los gritos de Nancy, Nancy, metele, carga la escopeta ahora que ya le pusiste el rastreador y vamos a dispararle. Pero el Demogorgón termina escapando, termina abriendo un portal y se termina yendo de una forma alucinante. Como entró, salió. Elvis ha dejado el edificio, como quien dice. Nada, comienza esta persecución, como fue en el primer capítulo con Hopper. Los que están arriba del auto lo empiezan a seguir al rastreador, desde el mundo real al mundo del revés. Y llega un momento que empiezan a atravesar cercas. Lo poco de la ciudad que quedaba en pie, ya lo hicieron mierda. O sea, atravesaron cercos, campos, un montón de cosas. Y pierden la señal y cuando lo logran reubicar, se dan cuenta de que están yendo hacia el sudeste, me parece que era, que es justamente donde está la granja donde tienen guardada, escondida o secuestrada a la familia de Derek. Así que dan aviso de que cambió de dirección y ahí es cuando vemos que Will se da cuenta diciendo, che, va para el sudeste, viene para acá. Vecna sabe dónde estamos. Y ya para terminar este capítulo vemos una escena bastante inesperada en la cual va Hallie llegando hacia un risco, hacia un paredón, que para mí es el mismo paredón de carne que aparece al principio del capítulo, y vemos que hay una grieta en la cual ella empieza a llamar Henry, ¿estás ahí? ¿Sos vos? De repente mira por el catalejo, ve una sombra y se asusta y empieza a correr a través del bosque, y vemos que una persona la empieza a seguir, vemos unos jeans, vemos unas zapatillas, unos tenis, no vemos si es hombre, si es mujer. Hallie termina cayendo, se termina lastimando y cuando vemos otra vez un plano contrapicado que se eleva hacia esta persona, nos damos cuenta que es ni nada más ni nada menos que Max. ¿Cómo carajo Max está en cama, ¿cómo se llama? En terapia intensiva, en coma? Al mismo tiempo puede estar en el Upside Down. Pueden ser varias cosas. Para mí es que esto está pasando en la mente de Vecna, que en la temporada anterior, cuando 11 termina haciendo alguna especie de cosas que hace 11, termina salvando la mente de Max, pero esta queda atrapada en la mente de Vecna, o la mente de Max quedó ligada al Upside Down y generó otro cuerpo, y ahora hay dos Max, la que está en coma, la que está en el Upside Down. No sabemos, todavía no vi el cuarto capítulo, pero seguramente esto nos lo van a decir en los capítulos de Navidad o Año Nuevo. Probable. Al principio del capítulo vemos cómo está la familia de Derek, todos secuestrados en el granero, y como vimos en el capítulo anterior, Derek comienza a despertar y es Joyce quien está al principio del episodio tratando de contenerlo, explicarle cuál es la situación, que ellos no son los malos, que en realidad el señor K, alias Henry, alias Vecna, alias Uno, es quien, tiene más nombres que la puta madre, es quien está controlando a los niños y les está haciendo creer que es el bueno cuando al revés él es el malo. En este momento es cuando, sabiendo que viene un Demogorgón hacia el granero, Joyce le pide a Derek que por favor los ayude, que coopere, a lo que el nene acepta, pero en el momento de que lo liberan de sus cadenas, de sus ataduras, él empieza a taclear a todo el mundo. Primero golpea a Joyce, después golpea a Erika y a Robin y trata de escapar, siendo tacleado al final antes de que llegara la salida por William, quien también tiene un par de forcejeos ahí en el medio con él, pero Derek le tira tierra en los ojos. Es un combatiente increíble este pendejo. Luego de eso Derek vuelve a escaparse, termina trepando a la parte alta del granero, tirando la escalera para que no puedan subir, y todos desde abajo, por favor, tranquilízate, quédate quieto. Y la verdad, si no hubiera terminado de ver este episodio hoy, me hubiera quedado con la imagen de métanle un estate quieto a ese pendejo que es súper rompebolas. Pero la verdad que Derek, te ganaste un lugarcito enorme en mi corazón en este capítulo, por todas las cosas de las que vamos a charlar en un cachitito. El Demogorgón llega, quiere atacar a todos, pero es Joyce quien se le planta. Creo que en este capítulo Joyce es muy importante en la relación con su hijo y en el poder demostrar, como hizo la señora Wheeler en los capítulos anteriores, que una madre está dispuesta a todo, está dispuesta a enfrentarse al peor mal, al mal más terrible, para defender a sus hijos, y acá lo demuestra plantándosele al Demogorgón y diciéndole no te vas a llevar a Will. Y en este momento es cuando el Demogorgón, queriendo atacar, es interceptado por los chicos del auto, quienes son Dustin, Jonathan, Steve y Nancy, quienes estaban rastreando al Demogorgón, quien venía para estos lados, y lo interceptan, lo terminan golpeando y el Demogorgón termina abriendo un espacio hacia el Upside Down, y son ellos quienes en un momento en el auto empiezan a preguntarse y a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? ¿Incrustamos el auto o no lo incrustamos? Y es en ese momento en el que Steve decide tomar las riendas del asunto y dice, bueno, vamos, acelera, y atraviesan con el coche la barrera hacia el Upside Down. Mientras vemos la escena de cómo ellos atraviesan, hay muchos gritos, sustos, frenadas, gritos de victoria porque lograron pasar hacia el otro lado sin usar el acceso de los militares. Vemos a Will, quien está en trance, está viendo cómo está no solamente Hallie, sino también otros niños en estado de suspensión, en estas lianas, en estos postes en los que Vecna está atrapando a los niños, y están con
como le pasó a él en su juventud, con el tubo endotraqueal, no sé cómo decirlo, por el cual calculo que como en la Matrix las máquinas alimentaban a los seres humanos, bueno, acá es lo mismo. Calculo que por ahí Vecna los alimenta y los controla. Luego de los títulos de inicio de la serie, vemos cómo hay una familia típica de Hawkins ahí comiendo, pasando el rato en familia, y los militares golpean a la puerta y le dicen: señor y señora Miller, sí, bueno, venimos por su hija. Sin explicación, agarran a la nena, la suben a un autobús, a un colectivo que está lleno de niños. Al parecer los militares están yendo de casa en casa, recogiendo a los niños de un rango etario entre los 9 y los 12 más o menos, o los 9 y los 11, algo así era, y llevándoselos en custodia. Del lado del Upside Down, los chicos siguen persiguiendo el Demogorgón. Yo dije que habían chocado, pero todavía no chocaron. Ahora sí chocaron, porque el Demogorgón se les escapó, y chocan contra esta pared de carne que... soy un tarado. Y chocan contra la pared de carne que vimos en el capítulo anterior. De vuelta de este lado del mundo, de la vida, está Joyce tratando de contactar a los que se fueron para el otro lado con el walkie-talkie. Robin viene, no me acuerdo bien qué es lo que le dice, pero se van hacia el granero, donde de repente Will tiene un Art Attack, como esos que no le agarraba hace muchísimo tiempo, y está pintando algo en una pared de madera del granero. Vemos que trazo va, trazo viene, de repente una imagen que nadie entiende realmente lo que es, pero él asocia, dice, bueno, esto es más o menos lo que vi, esto es una representación burda, pero acá en cada uno de estos pseudopilares, que son 12, van a haber niños, acá está tal, acá está tal, acá está Hally. Entonces calculan que Vecna necesita 12 niños para algo que aún no sabemos. También se va diciendo que cada noche Vecna está avanzando mucho más rápido, que cada vez se va llevando más niños, y es en este momento en el que Will dice: sí, yo me di cuenta que cuando recién vi eso de Hally, como que conecté en la deep web de esta mente colmena, y Vecna se percató de que yo estaba ahí y no le gustó de hecho que yo estuviera husmeando, así que es algo bastante importante para el nudo del capítulo, que Will está cada vez pudiendo acceder a diferentes capas dentro de esta mente colmena. Por otra parte, al granero también, mientras se están dando toda esta explicación, llegan Lucas y Mike, quien estuvieron viendo cómo los militares iban llevando a los niños, y entre todos empiezan a hacer un plan de cómo rescatarlos. En paralelo, dentro del laboratorio, nos encontramos con Linda Hamilton, la doctora Kay, alias Sarah Connor, quien está charlando con este coronel o general militar, y le dice: en realidad, mira, en este rango etario de entre 9, 10 o 11 años, no me acuerdo bien, en Hawkins hay 73 niños, así que vamos a agarrar, los vamos a juntar a todos acá bajo nuestra custodia, bajo nuestro resguardo, para que estén a salvo. Todo porque en realidad en su cabeza no saben bien si 11 está siguiendo a los niños para matarlos o para protegerlos, no tienen ni idea, pero saben que tarde o temprano Jane va a terminar llegando hacia los niños, así que en realidad los están usando medio como carnada. Y de hecho es uno de los militares ahí, medio soldado raso, quien le dice a la doctora Kay: doctora, esto me parece que es una buena idea, usar a los nenes como carnada. Y a Sarah Connor, a la doctora Kay, le chupa absolutamente un huevo. Tiene la sangre totalmente fría, es una manipuladora, es un caballo de carreras, ¿no? Con las antiparras acá, con las orejeras, no sé cómo se dice. Mirando hacia el frente, le importa solamente su objetivo y nada más. De repente vemos una escena en la que Max le está curando la pierna a Hally, que recordemos que se había caído en el capítulo anterior, y esta le empieza a explicar que ella es la misma persona, si se acuerda de ella, que era muy amiga del grupo del hermano, de Lucas, de Mike, de Dustin y de William. Y Hally ahí la recuerda, le dice: sí, vos sos Sam, pero vos sos Max, te gustaba patinar, siempre andabas con tu Walkman y tu camperita de Adidas, ponele, no sé, algo así. Pero nada, ahí Max le dice: bueno, te preguntarás cómo estoy acá, pero también estoy en coma. Y acá es donde más o menos me empezó a caer medio mal el papel de Hally, por lo menos hasta ahora en esta temporada, porque es muy cuestionante, es muy ingenuo. Los protagonistas a esa edad, en la edad que tiene Hally ahora, andaban cazando demogorgones, y esta nena es como que es muy, muy incrédula, muy inocente, demasiado inocente. Entonces es Max quien tiene que andar explicándole las cosas, diciéndole: che, mirá, bueno, realmente soy yo, no soy un monstruo, vení, seguime, acompañame, vamos a tal lado, fui yo la que te mandó la nota, Vecna, bueno, alias Henry, alias Uno, alias el señor K, es el malo. Y ahí es cuando Hally dice: bueno, pero si sos buena, decime algo que solamente yo pueda saber. Y ahí entonces cuando Max le dice: bueno, mira, el boludo de tu hermano quiso hacerse un peinado moicano, pero tu mamá y tu hermana lo impidieron que lo haga, ¿no? Y ahí es cuando le dice: bueno, ¿y de qué color era el peinado? Y ella le dice: bueno, era así un color medio naranja chillón, no me acuerdo del color, fosforescente. Y ahí es cuando Hally cae y dice: bueno, sí, en realidad es Max, así que la voy a seguir. Se van abriendo camino entre las grutas como Indiana Jones, como la película 27 horas, creo que es la de James Franco o algo así,
147 horas, 127 horas, no sé cuántas son. Algo así, por unos cañones así medio recovecos. Y vemos que llegan a una sala bastante grande dentro de esas cuevas, dentro de esas piedras. Y está decorada, tiene varios objetos, libros, decoraciones, una cama y varias cosas, dando a entender que esa es la guarida de Max y que además de eso tiene una vista al cañón del Colorado, o un lugar similar bastante impresionante. Y ahí es cuando Max le revela que en realidad están dentro de la mente de Vecna o dentro de una cárcel creada por Vecna, en la cual está predominada o está generada por todos los recuerdos de Henry a lo largo de su vida, desde su infancia hasta el presente, y que tiene diferentes niveles, diferentes puertas en las que se pueden cruzar y atravesar. Por otra parte, también se empieza a generar este momento de rescate de los niños y del autobús. Vemos cómo los nenes arriba también van viviendo una situación de mierda, porque algunos van llorando, otros van desconcertados. Incluso va una docente arriba, una maestra, que trata de ir calmándolos a los niños y les dice, por ejemplo, bueno, hacé de cuenta que estás en una excursión militar. A lo que voy, yo digo, ¿no? ¿Quién hace una excursión en un colectivo a un centro de detención clandestina con niños? Tranquilamente puede haber sido Argentina en los años 70, pero es demasiado turbia la situación y cómo la plantean. Mientras continúa todo este plan, vemos como Erika, ya de centinela en la torre de reloj, creo que de una iglesia o de una biblioteca, está observando con los largavistas, con los binoculares, y les dice, bueno, sí, mira, están llegando a tal lugar, me parece que es una biblioteca, qué sé yo, está medio en el centro ahí de Hawkins, iba a decir Derry, no sé por qué. Y la gente que está en el granero empiezan a hacer un plan para hacer la extracción de los niños utilizando el sistema de túneles de Hawkins, que aparecieron en la temporada 2 y que, bueno, en el capítulo 1 Hopper y Jane lo estuvieron utilizando para trasladarse sin ser vistos. Y al parecer los militares no están al tanto de esos túneles, cuales recordemos que había sido nuestro querido y ya difunto Bob quien lo había descifrado, que era esta red de túneles y ríos que recorrían Hawkins. Y en este momento es cuando no entendí un carajo, porque Robin empezó a desvariar y a flashear con una película de unos 3 convictos que querían escapar, y no la caché bien porque no recuerdo haber visto esa película. Pero la conclusión es que llegan al punto de que necesitan un infiltrado que vaya a buscar a los nenes, y tiene que ser alguien de confianza, alguien que conozca a los nenes y alguien que pueda pasar desapercibido. Así que miran, giran y dicen, acá tenemos a un voluntario tan amable, que es Derek, que se queda como, what the fuck. De vuelta en el Upside Down, vemos cómo este mercenario al cual tenían capturados Hopper y Jane en el capítulo anterior, se libera de sus ataduras y se escapa, dando a entender cómo que va a ir a buchonear, como decimos acá, a alertar a los militares sobre la infiltración de Hopper y Jane en el Upside Down. Y en contraparte vemos también a Jane y a Hopper, quienes están mirando otra vez con largavistas, con binoculares, a la base militar que está del otro lado, o sea, en el Upside Down, y tratando de planear cómo infiltrarse, cómo entrar. Y ahí es cuando Jane le dice, bueno, che, mira, yo ya estuve haciendo mucho entrenamiento, puedo saltar. Hopper le dice de ninguna manera, la está protegiendo. Pero ella dice, bueno, mira, yo puedo saltar a esta altura, puedo saltar este tiempo, y si salto cada 7 segundos que cae un trueno, puedo sincronizarme con el ruido para no ser detectada. Ahí es cuando suena la radio, Hopper atiende, empieza a charlar con Dustin, que le dice, bueno, mira, sorpresa, estamos de este lado del Upside Down y tuvimos un problema con el auto, se nos incrustó en una pared de carne. Y ahí es cuando Hopper dice, ¿una pared de carne? ¿Dónde están ustedes? Estamos en Segurola y La Habana, le dice Hopper. No, pero pará, si nosotros chocamos también con una pared de carne, pero está en, no sé, el Muro de Independencia. Entonces ahí es cuando Dustin empieza a hacer cálculos matemáticos, empieza a darse cuenta de que todo Hawkins está rodeado por un anillo de carne enorme, y la sigo embarrando. Y ahí es cuando Hopper dice, bueno, voy a confiar en Jane, la voy a terminar autorizando para que inicie esta misión, para que se infiltre en la cárcel, mientras yo me encargo de este tema de Dustin y del otro auto. De hecho, ellos necesitaban justamente que Once también fuera para poder utilizar sus poderes para extraer el coche. Acá, en este momento, vemos de vuelta la charla de Max con Halley, cuando acá le empieza a explicar, bueno, cómo es que funciona la infección de Vecna, que una vez que él te elige, se queda básicamente con vos casi que para siempre, cómo ella fue la cuarta elegida, cómo fue que murió y resucitó. Y que a partir de ese momento quedó atrapada, o cuando se despertó estaba en los recuerdos de Henry, que en realidad cuando se despierta ella está en medio del laboratorio Hawkins, un lugar que no pisó en su puta vida, pero lo ve a todos los otros experimentos de Brenner muertos, y empieza a atravesar puertas, y se va dando cuenta que hay diferentes realidades, diferentes recuerdos
que conducen a diferentes momentos de la vida de Henry. De hecho, en un momento es como que Stranger Things se está convirtiendo tan rápido en Back to the Future que no nos dimos cuenta, porque también hace como un viaje a los 70 creo que eran, sí, 1969, 1970, donde vemos una escena del pasillo de la secundaria, de la preparatoria, donde está Joyce repartiendo volantes de una fiesta, no sé qué. Pasa un tal Harrington, que es el padre, y calculo que la chica con la que estaba es la madre de Steve, y se empieza a ver que en uno de los volantes aparece el nombre de Henry Creel, dando a entender que ese es el pasado de Henry de Vecna. Y es cuando Max nos dice que en realidad se dio cuenta de que ella no era una viajera en el tiempo, no era que había viajado a los 70, no era que podía viajar a tal y tal lugar, sino que simplemente una observadora dentro de la mente de Vecna, dentro de esta prisión. Y ahí dice que en realidad se dio cuenta que tenía 3 opciones. Que la primera era desvivirse, la segunda era aceptar su destino y la tercera era luchar para escapar. El aceptar su destino era, bueno, quedarse pancha en los recuerdos de Vecna hasta su último día, su último aliento o incluso para siempre. Pero que esas eran las 3 puertas o las 3 opciones que tenía Max para elegir. Acá hay un paralelismo con Welcome to Derry de nuevo, porque se empieza a hablar de este tema de las puertas, algo que si bien ya lo explotó Stephen King en el libro de Doctor Sueño, como la gente que tiene el resplandor empieza a guardar en puertas o en cajas, muy, muy actual con el tema de la serie de Welcome to Derry, los fantasmas en cajas. Bueno, acá se va viendo que hay diferentes puertas que hay que atravesar o se van atravesando para diferentes vivencias, traumas o cosas que le han pasado a Henry en este caso, y para ya juntar toda la trama de Max y de Hallie y no andar saltando de adelante hacia atrás. Es cuando sigue charlando Max y le dice a Hallie que ella en realidad optó por la opción número 2, no tenía el valor para hacerse la automorición, no tenía posibilidad de escapar, porque en el momento que ella logró atravesar cientos de puertas, logró ver la salida, lo vio a Lucas tomándola a ella de la mano en el hospital, tras iba sonando esta música en el radiocassette, en el pasacassette, canción que nos taladró la cabeza la temporada pasada, y en el momento que ella decide escapar, que logra querer escapar, corre hacia el portal y la música se apaga, se termina el cassette y ahí es cuando Lucas va a rebobinar, pero en ese interín que está rebobinando se cierra. O sea, qué justo que en el único momento que ella logra llegar, lamentablemente, ¿no? Pasa esto. Así que ella dice que había perdido todas las esperanzas, Vecna la empezó a seguir hasta que llegó a estas cuevas a las cuales Vecna no puede entrar, Henry no puede entrar porque tiene una especie de miedo o de trauma con esas cuevas, entonces hasta ahí la siguió. Entonces ella descubrió que ese es un lugar seguro, es un safe point en el cual ella puede estar, puede vivir, puede durar mucho tiempo sin que Vecna entre. Había abandonado las ganas de vivir, pero cuando la vio a Hallie, cuando vio que Hallie había llegado, dio de vuelta las ganas de escapar y se dio cuenta de que junto con Hallie era más factible que pudieran hacerlo juntas. Ya en la base militar del lado del lado normal en Hawkins, vemos cómo Derek está llegando con su loncherita a la base militar totalmente tranquilísimo, y los militares se le vienen al humo, le apuntan con armas, lo maltratan, lo empujan y él le dice, che, no sé qué pasó, mi escuela fue destruida o algo así medio raro, les tira, y así sin sospechar absolutamente de nada de cómo un nene llega con una loncherita a los militares. ¿Qué pasa, maestro? Está bien, lo maltratan un poco, lo empujan, lo bulinean también ahí un poquito, medio mal, pero lo llevan ante el guardia que está en una barraca, en unas literas, cuidando a todos los nenes que fueron en el autobús. Así que Derek, infiltradísimo, se mete al baño, abre su loncherita y saca el walkie-talkie y dice, bueno, muchachos, ya entré, ¿cómo se dice? El águila está en el nido, así que espero instrucciones para la siguiente fase de la misión. Y lo cómico de esta escena es que Joyce está del otro lado diciéndole, bueno, muchachito, ahora no vas a ser un pelotudo, vas a ser un encantador, vas a ser una buena persona, así que ganate los nenes, ganate tus compañeros, porque venís siendo bastante boludín en los últimos 9 años de tu vida. Y hablando de misiones, tenemos otra misión en paralelo del otro lado, que es Jane y Hopper tratando de entrar a la base militar del Upside Down, y en la cual vemos, bueno, esta sincronización de Jane con el trueno, va corriendo casi que en cámara lenta, hasta el momento en que se impulsa, salta, y en el momento de que está por llegar, el trueno no llega, no llega, y es ella quien se retroimpulsa, no sé cómo decirlo, bueno, vuelve a impulsarse hacia atrás con las manos, una fracción de segundo, hasta que suena el trueno, ella logra aterrizar, cae, hace ruido, sí, pero bueno, nadie se entera, y es ella quien saltando y haciendo parkour de edificio en edificio, termina tratando de llegar hacia la torre de vigilancia de uno de los guardias, el cual la termina viendo, ella termina como que aterrizando medio mal, algo así, y ella sin ningún problemita agarra, lo mira y dice, disculpame macho, hace el gesto de usar superpoderes y le rompe el cuello, así nomás.
otra desvivisión más en el calendario de Jane. La misión de Derek comienza y este empieza a evangelizar a los niños de su curso, los reúne a todos y empieza a decirle, bueno, estoy acá para decirles que yo soy el asistente, soy el evangelista, soy el seguidor, soy la mano derecha del señor que... Muchos de ustedes lo conocerán, muchos otros no, pero síganme que no los voy a defraudar, como diría Menem. Y planta la semillita de la duda, ¿no? Entre todos, a ver quiénes escuchan las palabras del señor que y se acercan hacia él. Y en principio es solamente una nena, en la cual vemos y decimos que de todos estos solamente Henry atacó a una, y supuestamente noche a noche va infectando más mentes de nenes, de jóvenes, hasta que de repente después vemos que en realidad no es una, sino son varios. Y mientras van teniendo esta conversación, a lo lejos Robin, mientras va bajando las escaleritas para llegar a los túneles, los ve a lo lejos y tiene esta actitud medio como que reflexiva, medio como que se da cuenta de lo que está pasando, lo que está sintiendo Will en el fondo. Ve un amor importante entre ellos, del lado de Mike un amor de amistad y del lado de Will un amor romántico que siente hacia su mejor amigo. Y se siente identificada, ve en esa mirada de Will, miradas que ella misma ha tenido. Esto me hace acordar al momento de una de las películas de Batman de Nolan, la última, El Caballero de la Noche Asciende, cuando Robin le termina diciendo el oficial Blake le termina diciendo a Bruce que lo había descubierto, que él era Batman porque él tenía la misma mirada, hacía las mismas miradas que él había practicado una y otra vez en el espejo, por eso reconoce que él es Batman. Bueno, acá Robin reconoce el dolor y la angustia que siente Will por amar a Mike y no poder revelárselo. En el Upside Down tenemos también a Dustin, a Nancy, a Jonathan y a Steve, quienes están ahí medio como que discutiendo sobre qué hacer, si atravesar el pedazo de carne, si no. Ahí es cuando Steve le dice no queda otra. Jonathan medio como que está siempre tratando de romperle las bolas a Steve. Y ahí es cuando Nancy le frena el carro, lo defiende a Steve y le dice además, estás hablando de mi hermana es la que está supuestamente atrapada ahí detrás del pedazo de carne. Así que nada, vamos a hacer esto de una vez. Entra de vuelta el niño Bada Bada Boom, Dustin, y dice, bueno gente, sí, es cuando se da cuenta de que todo el muro de carne es un perímetro porque sacó un par de cálculos simples, según él. Y nada, se dio cuenta de que era un perímetro que al parecer está, si bien en el centro de Hawkins, el centro de ese perímetro es el laboratorio Hawkins. Así que al parecer todo va a terminar donde todo comenzó. De vuelta en los túneles vemos como Robin se acerca a Will y empiezan a hacer esta charla que estamos esperando del primer capítulo, en el cual ella le empieza a contar cómo fue su situación con Tammy Thompson, una historia que ya más o menos venimos conociendo porque Robin se lo cuenta a Steve en los baños en la temporada número 3. Y Robin le dice, mira, yo conocí a una chica que se llamaba Tammy Thompson, y ahí es cuando Will le dice, sí, la que canta como el orto, sí, bueno, esa. Entonces le dice, mira, yo estaba enamorada de ella, yo vivía por ella, respiraba por ella, pero no, el problema fue no solamente que ella se enamoró de Steve y Steve empezó a salir con ella un tiempo, sino que me di cuenta que el problema en realidad no era Tammy, el problema no era el resto, el problema era yo misma, que no me aceptaba como soy en realidad, hasta que vio un video de ella de chiquita, de nena, algo muy importante que también va a pasar en este capítulo, las imágenes de la infancia, y se da cuenta o se vio a ella misma libre, totalmente suelta, sin la mochila, sin la carga de la sociedad, quien es la que le iba poniendo piedras constantemente y no la dejaba ser ella misma, hasta que mandó esa mochila a la mierda y decidió que ella iba a ser lo que es. Ahora en la base militar dentro del Upside Down vemos cómo están dos situaciones en paralelo. La primera, el militar mercenario que se había escapado de las manos de Hopper y de Jane, llega a las puertas de la base a los gritos diciendo quiero ver a la doctora Kate, quiero ver a la doctora Kate, y mientras Hopper y Jane ya están dentro y terminan encontrando a un científico y lo amenazan, ¿no? Decimos, bueno, le dicen, no, me das la clave de acceso para la puerta o te mato. Y ahí es cuando él dice, bueno, sí, pero yo no tengo la clave de acceso. No te pregunté eso, dame la clave de acceso. Y ahí es cuando Hopper lo termina dejando inconsciente. Recordemos este momento, lo deja inconsciente. Y como no tienen el acceso, Jane intenta romper la puerta con sus poderes, pero está cansada, está debilitada, tiene hambre y no lo logra. Pero en ese momento empiezan a sonar las alarmas, las sirenas, y también en ese laboratorio está puesto un sistema de seguridad anti-Jane, anti-chicos con poderes, el cual tiene estas ondas que lanzan, no sé, ultrasonido o algo que inhibe los poderes de los niños con poderes.
Y mientras Jane está inconsciente, bueno, semi-inconsciente en el piso, ahí convulsionando, Hopper tratando de hacer diferentes cosas, vemos como la doctora Kay, alias Sarah Connor, alias Linda Hamilton, se pone en camino, agarra 4 o 5 militares y dice, vamos, síganme, no los voy a defraudar. Y salen armados hasta los dientes para llegar hasta el laboratorio, hasta la sala en la que están Hopper y Jane. Seguimos con la operación de extracción de niños del laboratorio de Hawkins, del centro militar de Hawkins. Y vemos varias cosas que van pasando, mientras los que están en el túnel están tratando de romper el techo para lograr acceder al baño. Vemos como hay una nena en el baño lavándose la cara o no sé qué está haciendo, y escucha voces y sonidos a través de la boca de la pileta, de la alcantarilla. Algo que otra vez me recuerda mucho a It, en capítulo 1, cuando Beverly empieza a escuchar las voces a través de la alcantarilla. Y la nena sale corriendo. Y ahí es cuando le empiezan a dar la señal a Derek de que arranque la operación. Y vemos uno de los mejores momentos del capítulo, que es Derek sentado entre 2 cuchetas, camas marineras o como le digan en su país, rodeado de niños, los seguidores de Henry, del señor K, los que van a ser rescatados. Y están en un momento super zen, él haciendo una meditación guiada, muy normal, muy profesional el nene por momentos. Y de repente vemos que va pasando la maestra con cara de ¿qué carajo estoy viendo? Entonces ahí Derek agarra y le mete un terrible chamullo, le pega la mentira a su vida y dice, no, lo que pasa que estas meditaciones guiadas las hace mi mami cuando se queda sin Valium. Y le guiña el ojo y le hace dedito. Y la profesora, muy bien, muy bien. Y se va. O sea, el chamullo que maneja... golpeé la luz. El chamullo que maneja Derek a esta edad es increíble. O sea, lo que va a hacer este pibe dentro de 10 años si sobrevive. Y acá viene una genialidad de este capítulo, que es cuando a medida que Joyce le va dando la señal y Derek las va viendo en la cajita de la lonchera con una lucecita que le da la señal, va mandando a los diferentes nenes de a uno al baño para que puedan ir escapando por el agujero que hicieron en el último baño ahí en el último cubículo del baño. Pero lo cómico es que agarra a Derek una regla y les mete un reglazo en la frente a cada niño a medida que llega su turno. Entonces es como una manera de decir, bueno, la maldad o el bully que está ahí adentro sigue estando, más allá de que pinte todo amor, paz y serenidad con ese estado zen. A medida que la operación de rescate de los niños va avanzando, vemos cómo la primera niña ve cómo se va abriendo el agujero de abajo y es Lucas quien aparece y le dice, bueno, vení, pasá, una situación returbina toda. Todo lo que está pasando en esta serie es muy turbina. Pero nada, vemos cómo empiezan a descender de a uno los niños. En contraparte vemos cómo en el Upside Down la doctora Kay llega con los militares hacia el laboratorio donde están Jane y Hopper, pero la encuentran solamente a Jane y ahí es cuando se ponen a hablar, ¿no? Y le dice, estuve esperando, te estuve buscando tanto tiempo. Y Jane le dice, sí, pero yo sé quién sos, sé lo que hiciste, sé que estás planeando. Y ella dice, bueno, che, ¿y dónde está Hopper, no? Y ahí es cuando creo que Jane medio como que la amenaza, le dice, te vamos a matar o algo así. Mientras vemos cómo es la avanzada de los militares que venían junto con la doctora dentro del laboratorio y no hay rastros de Hopper, hasta que por allá ven en uno de los armarios que hay una sombra de una persona. Entonces los militares vacían cargadores con ametralladoras, con todo, y de repente vemos que se abre la puerta y cae el científico, que estaba inconsciente, que estaba noqueado. Pobrecito, no tuvo la culpa, lo cagaron matando a los militares, sus propios aliados, y Hopper lo puso deliberadamente ahí, así que Hopper sabía que iba a cagar fuego. Acá es cuando Hopper aparece detrás, mientras ellos están distraídos con el tema de este muchacho que encuentran muerto, empieza a ametrallarlos a todos, hasta que queda solamente uno, que es el militar que se había escapado, el mercenario, y comienzan a pelear medio a muerte, uno saca un cuchillo, creo que el militar saca un cuchillo, empiezan a pelear con Hopper, hasta que Hopper agarra directamente un vaso de precipitado de estos de química, se lo rompe en la cabeza y al parecer tenía una especie de ácido que le empezó a quemar la cara, y ahí es cuando decimos, buenísimo, Hopper ganó, pero no. Ahí en ese momento este pulpo que apareció ya en otros capítulos de esta quinta temporada, lo toma a Hopper del cuello, lo levanta por el aire y vemos cómo es la entrada de la doctora Kay, alias Sarah Connor, alias Linda Hamilton, quien le empieza a decir a Hopper, bueno, ¿viste? Así que vos a la pedrita en el zapato, vos fuiste quien escondió a 11 tanto tiempo, vos fuiste por quien todo se retrasó, por quien todo se complicó, y Hopper está ahí resistiendo en el aire, tratando de tomar la última gotita de aire que puede. La doctora lo empieza a torturar, no solamente psicológica, sino también físicamente. Le dice, bueno, mirá, en realidad el calor corporal que vos estás expulsando en este momento no está dejando que el pulpito pueda utilizar su máximo poder. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente bajo la temperatura, pone a modo de criogénesis un poco más, con nitrógeno líquido, y la bestia empieza otra vez a tomar fuerza y a estrangular más fuerte a Hopper, y está ahí un ratito Linda Hamilton, que sí, que no, el maca la cachimba, que sí, que no, el tafirete, torturando a Hopper,
hasta que de repente aparece Jane y trata de pelear con la doctora. Ella le trata de caer con sus poderes y no puede por las ondas que esas que le mandaron hace un rato. Pero de la nada Jane saca un puñal, se lo clava a Sarah Connor y Hopper logra con el pie darle al botón de caliente. La bestia lo termina librando. Y acá es donde arranca la batalla decisiva, la batalla final que todo el mundo estuvo esperando. Dos titanes, una guerra increíble en la esquina roja. Sarah fucking Connor, asesina de Terminators. Y en otra esquina tenemos a Hopper, el puto sobreviviente de los rusos. La pelea del siglo. Es King Kong contra Godzilla. Es la batalla que todos estamos esperando y termina durando 27 segundos porque Hopper termina inhabilitando a la doctora, inhibiendo o golpeándola y dejándola semi-inconsciente para luego poder robarle la tarjeta de identificación para poder acceder a la puerta de metal esa que supuestamente ahí detrás está Vecna. Y como yo dije en capítulos anteriores, alerta de spoilers, ahí no está Vecna. A todo esto, ¿ustedes se dieron cuenta de la cantidad de similitudes que tiene Stranger Things con un montón de franquicias? Y yo no me quejo porque es bastante bonito encontrar homenajes medio escondidos ahí. Pero el bicho el pulpo del laboratorio, ¿no les hizo acordar al lazo del diablo de Harry Potter? Que mientras más luchabas, más te atrapaba y mientras más te relajabas, más te soltaba. En un momento medio como que pasa eso. Así que Hopper, si no te acordás, el hechizo es lazo del diablo, letal diversión, que se acaba con el sol, odia el calor. De vuelta en la misión de rescate vemos cómo empiezan a tronar unas tuberías, empiezan a romperse tuberías y se empieza a inundar el baño. Y ahí es cuando arranca la desesperación de Mike y de Will, quien intentan frenarla para que no se escape el agua y los militares así no se den cuenta que hay una situación de escape ahí. Así que mientras tanto van pasando los nenes, le van diciendo, che, venís a buscar al señor. ¿Qué? Bueno, sí, es para allá, maestro, es en el último cubículo. Y nada, así van pasando los niños hasta que de repente termina apareciendo una última, que ni siquiera era del grupo, pero entra, ve toda esta situación y sale corriendo a avisarle a los militares que algo está pasando en el baño. Así que comienza esta aventura de bloquear la puerta mientras algunos niños tratan de escapar. Están Mike y Will del otro lado y también se suma Derek tratando de frenar la puerta a los militares para que el grupo que está abajo pueda lograr escapar. Y ahí es cuando Robin se termina llevando un grupo de 2 o 3 nenas. Y Lucas se termina llevando a otros 2 o 3 que también estaban dando vueltas por ahí. Y mientras vemos cómo los militares logran entrar al baño y hacen la captura de los que están quedando ahí, no solamente Mike, Will, Joyce y algunos, y los nenes que están ahí tratando de escapar. Vemos como como Robin y Murray ya están subiendo a algunas nenas a lo que es este camión de reparto con un doble fondo que tenía Murray ahí, que había traído un poco de contrabando. Y una sala bastante especial para sacar a nenes. Me estoy quedando sin batería. Vemos otra de las mejores escenas de toda la serie, desde la temporada 1 hasta ahora, que es Derek diciendo, cuando los militares los terminan agarrando, ¿no? Joyce le dice, bueno, mi nombre es Joyce Byers, voy a tratar de rescatar a estos nenes. Y los militares le dicen, che, pero ¿qué te pensás que hacen acá? Los estamos tratando de proteger. Y ahí interviene Derek, un nene de 9 años, y le dice, disculpe, señor militar, con todo el mayor de los respetos hacia usted y hacia sus hombres, ustedes no pueden proteger una mierda. Una mierda. Y ahí es cuando uno de los militares que de atrás le mete un instante quieto de atrás a Derek. Qué pendejo maleducado. Qué pendejo mal hablado. Lo amo. Se ganó un lugar acá para siempre Derek. Increíble. Tuve que cortar porque se calentó la cámara, se quedó sin batería. De repente está llegando una tormenta gigante acá a la ciudad por el calor, así que voy a grabar esto lo más rápido posible para intentar de que si se corta la luz o lo que sea poder recuperar el audio. De golpe vemos como Will tiene otro episodio en el cual ve cómo se van acercando demogorgones a la base militar y vemos esta escena increíble en la cual están todos los militares apuntando, o sea, distraídos y tratando de estar alertas, pero ven que de golpe del suelo empieza estos chapones que pusieron, estas bases de hierro, las empiezan a golpear desde abajo y salta y aparece un demogorgón. Pero en realidad es un ataque bastante más grande de lo que piensan, porque no es solamente uno, sino que de momento empieza a aparecer otro. Y acá es cuando se empieza a desatar el caos en la temporada. Es la primera vez que vemos algo tan caótico, que es cientos de militares siendo masacrados por 2 demogorgones en la base. Mientras vemos cómo también no solamente es un ataque coordinado a la base, sino también a otros 2 puntos que son los túneles en los cuales están yendo Lucas con los otros 2 nenes y al camión de Murray y de Robin, quien también va a ser perseguido no solamente por 1 ni 2, sino 3 demogorgones al mismo tiempo. Es un ataque enorme y vemos cómo en la base se empieza a desatar el caos y los demogorgones empiezan a arrancarles extremidades a los oficiales militares. Tiro va, tiro viene, los muchachos se entretienen. Así que en un momento de distracción,
Mike planea el escape, así que les dice, bueno, quédense conmigo, mírenme a mí, no miren alrededor, le dice a los nenes, síganme porque enfrente hay un Radio Shack donde laburaba Bob, vamos a tratar de escapar por un túnel que hay por ahí abajo. Listo, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que empiezan a tratar de cruzar a Radio Shack y no solamente se le cruzan los Hammers, los camiones militares, los disparos, sino también se les aparecen demogorgones y los rodean. Es todo un caos, el grupo del túnel está escapando, el grupo del camión está escapando, o intentando por lo menos, hasta que llegando ya a Radio Shack, nos encontramos con que los rodean los demogorgones de frente y de atrás. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Y justo aparece un militar con un lanzallamas quemando al primero de estos demogorgones, pero ahí es cuando ya el capítulo empieza a jugar un poquito con nosotros porque vemos que Will otra vez tiene esta sensación en la nuca y vemos como detrás del portal principal, el portal que está en la base militar, empieza a aparecer la figura del tan temido Vecna y en contraposición vamos viendo en cámara lenta todos los escapes diferentes de los demogorgones hasta que Henry termina haciendo su aparición. Bien macizo, durísimo. Se ve que estos años, desde la pandemia hasta ahora, estuvo metiendo gym y barra a lo loco, sentadillas, porque está demasiado armado este Vecna. Tiene una armadura bastante potente, que obviamente es una mejora, teniendo en cuenta que en la temporada anterior casi lo matan. Por otro lado tenemos a Hopper y a Jane en el Upside Down, en la base militar. Terminan tratando de entrar a esta prisión de metal en la cual creían que estaba Vecna detrás. Pero como anticipé y preví en los capítulos anteriores que lo dije, ahí no estaba Vecna, ahí termina yendo Hopper. De hecho, en un momento tiene un momento casi que de sacrificio en el cual nos comemos la mague de que se va a inmolar si era Vecna, tiene una bomba en el pecho, pero luego golpea de adentro hacia afuera y la llama a Jane diciéndole vení, vamos a ver. Y efectivamente era su hermana, era número 8, la que vimos en la temporada número 2, quien los militares la capturaron, la tienen apresada y está ahí dentro siendo utilizada para fines militares. Vecna aparece totalmente desatado, empieza a matar militares a diestra y siniestra, con momentos bastante gore. A uno le termina atravesando los ojos y el cráneo con sus garras. En el trajín de todo este problema, Mike creo que se golpea y se desmaya, o lo golpean y se desmaya, y solamente quedan Vecna y Joyce y Will, y ahí es cuando Vecna empieza a acercarse a Will y nuevamente, como dije hoy, el poder de una madre, el poder de Joyce, se le planta a Vecna, se le plantó un demogorgón, se le plantó a Vecna y le dijo con mi hijo no, perra. Pero bueno, lamentablemente Vecna con sus poderes la termina lanzando por el aire lejos a Joyce, pero no la mata, y ahí es cuando levanta a Will, lo trae y le empieza a contar Vecna sus planes y le dice, bueno, en realidad mira, te preguntarás porque son los niños, ¿no? Son fáciles de convencer y un montón de cosas más, y que por eso en realidad los está reuniendo, porque se dio cuenta que en realidad hay... ¡Ah, se largó! Hay niños que pertenecen a un mundo y hay niños que pertenecen por naturaleza, como el propio Will, al Upside Down. Entonces, por eso Vecna los está reuniendo para formar un nuevo mundo, al parecer. Bueno, gente, volví. Si supieran el caos que acaba de pasar acá en casa, me quedo otra vez poca batería. Ay, Dios, qué quilombo que es todo. La cuestión fue así. Cayó una tormenta terrible. Llegué a terminar de grabar todo el análisis del capítulo, pero hasta última parte ya se crashó la tarjeta de memoria. Se rompió una tarjeta de memoria, de hecho. Así que, nada, perdí todo el progreso. Así que vamos a continuar a partir de ahora donde nos quedamos. Vecna le estaba confesando a Will todo este plan que tiene con los niños, de cómo son fáciles de moldear, de amasar, de malear, se diría, bueno, no sé, y de que a partir de ellos va a crear un mundo nuevo. Luego de esto, Vecna deja tirado a Will, medio como que lo ignora, se da vuelta y se empieza a marchar hacia el Upside Down a través del portal gigante, y vemos que es Mike quien está siendo atacado o va a ser atacado por un demogorgón, y ahí es cuando todo se empieza a volver un poquito más lento en esta escena y Will empieza a recordar, a ver esta película de su vida pasar lentamente frente a sus ojos, y ahí es cuando todos decimos, bueno, Will la va a palmar, hasta acá llegaste Will, gracias por tanto y perdón por tan poco. Ve diferentes momentos de su vida, cómo conoció a Mike cuando eran pre niños, ¿cómo se dice? Chicos del kindergarten, cómo Mike le pidió que fueran amigos ahí en los columpios, en las hamacas. Después ve cómo construía el fuerte Byers con Jonathan. Fue viendo diferentes momentos de su vida, de Calabozos y Dragones, un montón de cosas.
Hasta que en el momento culmine de esta escena, vemos que él empieza a escuchar las palabras de Robin, como él iba contando cómo fue que ella se sacó la mochila, y finalmente Will termina quitándose su mochila porque vemos cómo este Demogorgon, que estaba por atacar a Mike, termina siendo levitado en el aire, y ahí es cuando todos dicen, bueno, volvió 11, volvió 8, volvió Vecna incluso, pero no. Así que es Will quien ha adquirido poderes, o siempre los tuvo, pero estuvieron ahí latentes. Y ahora que está en este entrar y salir de los puntos calientes de la conexión de la mente colmena, tal vez desactivó o activó sus poderes latentes. Y ahora hizo levitar a los demogorgones, y no solamente a esos, sino también a otros que andaban dando vuelta por ahí, creo. Y los empieza a lastimar con sus poderes. Pero estos poderes son bastante particulares, son bastante peculiares, porque no son los mismos que maneja 11, sino que son los mismos poderes que maneja Vecna con lo que pasó en la temporada anterior, con los 4 sacrificios, con Crazy, con el chico del periódico, con el de básquet, y con Max al final, destruyendo a los demogorgones de adentro hacia afuera, partiéndole las extremidades. Si estos hubieran tenido ojos, también se los hubiera hundido. Y vemos ya al final del capítulo, y nos queda como cliffhanger para los primeros días de... bueno, para Navidad, de hecho, esta escena de Will volviendo en sí, los ojos cambiándose de color de blanco a negro, bueno, su color de ojos naturales, y la gotita de sangre cayéndole de la nariz, como pasa con 11, con 8 y con todos los que tienen poderes en Stranger Things. Qué manera de estresarme, gente. Qué manera de sufrir en estos últimos 20 minutos del capítulo. Pasó de todo. Se cortó internet, se me quemó una tarjeta de memoria, o se rompió. Bueno, estuve grabando todo, el audio con la lluvia de fondo, quedaba épico, pero bueno, se fue todo un quilombo. No tenía que ser que este capítulo saliera hoy. Va a terminar saliendo mañana, 8. La mañana del 28 va a estar este capítulo ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Fue una hazaña bastante importante para mí poder grabar estos 4 capítulos de un tirón. Hacer 4 videos en un mismo día, grabar, editar, planificar, hacer el guión de 4 capítulos largos. Ver el capítulo por capítulo 2 veces, la segunda vez con revisión, anotando momento por momento. Es un trabajo muy arduo. Y hoy, como dije, es el cumpleaños del canal. Bueno, en realidad ayer, si están viendo esto hoy, mañana 28 o hoy 28. Pero bueno, es la semana del cumpleaños del canal, 6 años. Y estuvo lindo poder vivirlo de esta manera. Siempre digo, ¿no? Que el canal tiene altas y bajas, pero cuando le doy un poquito de mimo y cariño, lo quiero hacer bien y lo hago bien. Así que acá estoy. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, a todos los que se suscribieron desde el día de ayer hasta el día de hoy con los diferentes videos. Les voy a comentar a todos, les voy a responder a todos. Estoy muy, muy agradecido con los que se suscribieron y con los que comentaron. Así que ahí voy a estar respondiéndoles a cada uno de ustedes. Gracias por compartir este cariño con la serie. Y les prometo que el día 25, o sea el 24 de la noche, y el 31... pasada las 12 voy a ver los capítulos, voy a grabar a la noche, voy a editar a la noche, y la mañana del 25 y la mañana del 1 van a estar ya los videos del culmen de esta serie que tanto nos gusta, que tanto queremos, que se llama Stranger Things. Así que esto es Que Se Cuenta, mi nombre es Alejandro, suscríbanse, activen la campanita, compartan el video y den like, y nos vemos en el próximo video de Que Se Cuenta, probablemente en estos días, o quién sabe.